Lisolis. Antes de empezar quiere decirles que este fanfic estaba siendo subido en el canal del Lianfix. Pero desapareció y pues yo quiero subirlo porque sinceramente es el mejor fanfic de todo el jodido fanfiction. Así que por favor les pido que apoyen este fic y ahora sí empecemos. Capítulo 1. El novato. Hoy, reflexionó, era el día más importante de su vida. Había estado esperando ansiosamente esto desde que tuvo la edad suficiente para saber cuándo obtendría su propio Pokémon. Ash había estado sopesando los pros y los contras de los titulares de Kanto durante meses y había decidido que quería un Charmander. Desde que había visto a un entrenador ganar un torneo con un Charizard en la televisión había querido uno. El Pokémon de fuego era fuerte incluso cuando era joven, y solo se hizo más fuerte a medida que envejecía y evolucionaba. Se había asegurado de acostarse temprano la noche anterior para no llegar tarde al laboratorio del profesor Oak. Su despertador se había puesto 1 hora antes de lo necesario y se había asegurado de que su madre supiera que debía despertarlo a la hora en que debía sonar la alarma. No había manera de que llegara tarde. Resultó que su plan funcionó muy bien. Ash estaba listo para ir al laboratorio cuando su madre terminara de preocuparse por él. Ella estaba mimándolo y haciéndole prometer que se mantendría a salvo, aunque también le deseaba suerte. Él simplemente dejó que ella se preocupara ya que tal vez no lo vería por mucho tiempo. En lugar de escuchar, simplemente se imaginó convirtiéndose en campeón con su futuro Charizard a su lado. ¡Oh!, exclamó de repente su madre, mirando el reloj por encima de su hombro. Tienes que ponerte en marcha si quieres llegar al laboratorio a tiempo. Asegúrate de regresar aquí y despedirte antes de irte. Tendré tu mochila lista. Ash le sonrió y asintió, la emoción mató cualquier palabra que pudiera haber dicho. Caminó en dirección al laboratorio de Oak, sonrió y saludó a algunas de las personas que le deseaban buena suerte en su viaje. Payet era un pueblo tan pequeño que todo el mundo sabía que él y algunos otros niños empezarían hoy. En poco tiempo llegó al gran edificio blanco. Sus ventanas brillaban a la luz del sol y vio que otros 3 niños estaban parados frente a las puertas. Ash se acercó nerviosamente, pero antes de que pudiera saludarlos, una voz familiar e irritante surgió de ellos. «Oh mira», Gary dijo con arrogancia. «Es el perdedor. Me sorprende que hayas aparecido. Todos sabemos que te voy a ganar». Ash apretó los dientes pero no dijo nada. Los otros 2 niños, un niño bastante bajo llamado Jonathan y una linda niña llamada Amelia, parecían incómodos con las burlas de Gary, pero eran demasiado mansos para protestar contra él. Simplemente miraron hacia abajo y mantuvieron sus ojos alejados de Gary. Finalmente, Ash espetó. «Cállate, Gary. Te venceré cuando tengamos nuestro Pokémon». «Sí, claro». Gary sonrió. «Un perdedor como tú no tiene ninguna posibilidad contra mí. Pero hagámoslo. Te mostraré lo que significa ser un verdadero entrenador». Ash asintió con fuerza, mirando a Gary. Él dominó su temperamento, no queriendo comenzar una pelea el día que obtuvo su primer Pokémon. Simplemente tendría que vencerlo en su batalla. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio. Gary los despidió a todos, sonriendo arrogantemente mientras se apoyaba contra la pared del laboratorio. Ash se quedó en silencio por un momento antes de caminar hacia Jonathan y Amelia. En silencio comenzaron a charlar sobre qué Pokémon querían y cómo empezarían. Jonathan y Amelia viajarían juntos e invitaron a Ash a ir con ellos. Ash aceptó rápidamente. No quería estar solo todavía y no era probable que fuera con Gary. Para empezar, no es que ninguno de los dos quisiera viajar juntos. Finalmente, las puertas de vidrio se abrieron cuidadosamente. Los futuros entrenadores se apresuraron a llegar con entusiasmo, queriendo ser los primeros en obtener sus Pokémon. Gary pasó al resto de ellos y Ash se vio obligado a retroceder. Cuando entraron al frío laboratorio, los saludó una mujer baja con una impecable bata blanca. «Hola», dijo cálidamente. «Ustedes deben ser los nuevos entrenadores de los que me hablaron. Síganme y los llevaré con el profesor Oak». Gary conversó con ella mientras los conducía hacia el profesor, pero Ash estaba demasiado nervioso para escuchar. Él y los otros 2 niños compartieron miradas ansiosas mientras se trasladaban a una pequeña habitación a la derecha del laboratorio principal. Dentro había una pequeña mesa que tenía 3 pokebolas encima. El profesor Oak se paró junto a él, les sonrió tranquilizadoramente y los saludó a todos por su nombre. La familiaridad alivió la tensión que sentían, aunque Gary no la necesitaba. Ya tenía un exceso de confianza. Ahora que ya no sentía un nudo en la garganta, Ash notó un pequeño problema. «¿Profesor Oak?», preguntó en voz baja.
Oak lo miró con curiosidad y, a pesar de conocer al hombre durante años, Ash se arrepintió de haber hablado. Solo hay 3 pokebolas. Oak pareció confundido por un momento antes de darse cuenta del problema. Oh. Debo haber cometido un error. Dijo Oak, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Ash y los otros 2 entrenadores se miraron con ansiedad, sin estar seguros de si conseguirían sus entrantes hoy. No te preocupes. Oak dijo al ver la mirada que compartían. Todos obtendrán un Pokémon. Uno de ustedes solo tendrá que esperar unos minutos para que consiga uno. Compartieron un suspiro de alivio. Oak sonrió y continuó. Ahora, ¿quién está dispuesto a esperar a sus Pokémon? No quiero que los demás tengan que esperar. Todos compartieron un momento de silencio. Gary no estaba prestando atención ya que, seguramente obtendría uno de los 3 Pokémon sin importar nada. Los otros 3 entrenadores se limitaron a mirarse, esperando en silencio que alguno de los demás se ofreciera como voluntario. Después de que pasaron unos momentos y se hizo evidente que nadie iba a decir nada, Ash habló. Sintió un nudo de decepción en la garganta al darse cuenta de que tendría que esperar, pero decidió que no importaba. Mientras tuviera un titular, estaba bien. Esperaré. Dijo con tristeza. Oak pareció impresionado con él y sonrió. Bien. Solo deja que los demás obtengan sus Pokémon y veré si tengo otros listos. Oak se alejó de él y se dirigió a los demás. La Pokébola de la izquierda es Bulbasaur, de tipo hierba. La Pokébola del medio es Charmander, de tipo fuego. La Pokébola de la derecha es Skirtle, de tipo agua. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero un entrenador experto puede utilizar cualquiera de ellos muy bien. Ash observó con envidia cómo Gary se adelantaba a los demás y agarraba la Pokébola del Skirtle. Gary soltó la pequeña tortuga azul y la midió. Al parecer lo encontró de su agrado porque le sonrió. Jonathan eligió al Charmander y también lo dejó salir de su bola. Miró al lagarto naranja con asombro y se rió cuando Charmander se hizo un ovillo y trató de dormir. El otro chico intentó acariciarlo y el Charmander lo miró perezosamente. Amelia escogió el Bulbasaur. El tipo de hierba parecía bastante tranquilo y comenzó a investigar sus alrededores. Después de que Amelia comenzó a hablar y acariciarlo, el profesor se aclaró la garganta. Ahora que tienes tus Pokémon, ¿podrías devolverlos? Tengo un anuncio importante. Gary refunfuñó mientras le devolvía su Skirtle y miraba con arrogancia a su abuelo. Amelia y Jonathan no dijeron nada y solo miraron al viejo profesor. Ash siguió su ejemplo. Ahora que tengo su atención, les voy a dar a cada uno un proyecto en el que trabajar durante sus viajes. Verán, recientemente inventé una máquina llamada Pokédex. Recopila una cantidad detallada de información sobre Pokémon, pero necesito a alguien más puede buscarme en el mundo. Soy demasiado mayor para reunirlos yo mismo, así que les estoy confiando a cada uno de ustedes un Pokédex para que recopilen la información por mí. Dicho esto, abrió una pequeña bolsa sobre una mesa en la esquina y sacó 4 pequeñas computadoras rojas. Le entregó uno a cada uno de ellos, y Ash miró con curiosidad antes de preguntarse por qué tenía 4 Pokédex listas pero solo 3 Pokémon. ¿Profesor Oak? Preguntó. El anciano lo miró después de darle a Gary una Pokédex. ¿Por qué tenías 4 Pokédex pero solo 3 Pokémon? Tengo muchas Pokédex en esa bolsa. Rob le explicó. Se volvió hacia los nuevos entrenadores. Una vez que actives la Pokédex y coloques tu información en ella, te servirá como identidad. Ahora, la Pokédex te brinda información sobre cualquier Pokémon con el que te encuentres. Por ejemplo, te dirá qué tipo es, qué le gusta comer, qué especie es y te dirá qué movimientos conoce. Los ojos de Ash se abrieron cuando escuchó cuánto podía hacer la Pokédex. El profesor Oak continuó enumerando sus características, lo que reveló que tenía información como el hábitat, el género y una descripción detallada de la especie del Pokémon. Cuando escaneaba algo con el Pokédex, le daba un resumen básico del Pokémon, pero para aprender más sobre él tenía que abrirlo y leerlo. Ahora que saben lo que puede hacer, les sugiero que todos salgan y se preparen para su viaje. Asegúrese de activar el Pokédex lo antes posible. Ash, por favor quédese aquí. Ash asintió de mala gana y se despidió de Jonathan y Amelia. Oak le dijo algo a su nieto antes de que Gary saliera corriendo del laboratorio. El profesor abandonó el área para buscar el nuevo Pokémon de Ash. Esperaba que Oak pudiera encontrarle un Charmander. Te esperamos, no te preocupes, dijo Jonathan con una sonrisa. Solo ven a reunirnos con nosotros en la puerta cuando estés listo. Amelia todavía tiene que recoger su bolso de todos modos. Él sonrió y les agradeció.
Cuando se fueron, buscó una silla por la pequeña habitación. Después de encontrar uno, se sentó y esperó impacientemente al profesor Oak, aunque se aseguró de activar el Pokédex mientras esperaba. Fue un proceso simple que comenzó una vez que lo encendió y todo lo que tuvo que hacer fue ingresar su nombre y otra información. Activar la Pokédex solo le quitó unos minutos de espera. Trató de contar el tiempo y evitar moverse demasiado, y cuando llegó a los 20 minutos, Ash pensó que se volvería loco. El profesor Oak finalmente regresó sosteniendo una simple Pokébola. Ash saltó de su asiento emocionado y esperó ansiosamente a que Oak le entregara su nuevo compañero. Cuando Oak extendió su mano, Ash prácticamente le arrebató el pequeño orbe de su mano y lo miró con asombro. Presionó el botón de liberación y observó ansiosamente cómo la energía roja salía disparada de la bola y se fusionaba en una pequeña criatura rosa. Ash estuvo momentáneamente decepcionado por no haber conseguido un Charmander, pero pronto lo olvidó. Por fin había conseguido un Pokémon. Ash se agachó junto a la criatura rosada, un Nidoran macho, recordó, y lo examinó cuidadosamente. El Nidorano lo miró con curiosidad y movió las orejas. El nuevo entrenador sonrió, pero no lo acarició. Recordó que se suponía que tenían púas venenosas. Ash se levantó y apuntó con la Pokédex a Nidoran. La pequeña criatura lo miró y su oreja derecha volvió a temblar. La Pokédex lo escaneó y le dio a Ash el resumen de Nidoran. Nidoran, el Pokémon Pin Veneno. Endurece sus oídos para sentir el peligro. Cuanto más grandes son sus cuernos, más poderoso es el veneno que segrega. Este Nidoran conoce los movimientos: picotear, concentrar energía, confusión y mirar de reojo. Su habilidad es el punto de veneno, que envenena a los Pokémon que usan movimientos físicos contra él. ¿Qué tan grandes son sus cuernos en comparación con los de otros Nidoran?, le preguntó al profesor. Oak lo miró de cerca por un momento antes de responder. Bastante grande. Él admitió. Este es un espécimen impresionante de su raza. Le irá bastante bien sin importar para qué lo uses. Debo admitir que tiene bastante ventaja en conocer la confusión. Uno de sus padres debe haber sido de tipo psíquico. Ash sonrió ante eso y miró a Nidoran. ¿Quieres ser mi amigo? El Nidoran simplemente lo miró y movió las orejas antes de mirar nerviosamente a su alrededor. Ash recordó que se suponía que eran una de las razas de Pokémon más nerviosas y se arrodilló. Quizás si pareciera más pequeño sería más cómodo. Extendió la mano y la criatura rosada dio un paso adelante con cautela. Nidoran olfateó su mano y no intentó atacarlo y se calmó un poco. Después de que Nidoran pareció calmarse, Ash lo devolvió a su Pokébola y le agradeció a Oak. Ash apenas podía contener su emoción por tener finalmente un Pokémon. ¿Quién necesitaba un Charmander? Tenía a Nidoran, que evolucionó hasta convertirse en un Pokémon bastante poderoso. Mientras salía del laboratorio, notó que Gary estaba esperando afuera con una sonrisa arrogante en su rostro. Ash apretó los dientes al ver a Gary y sacó su Pokébola. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Así voy? Gary preguntó mientras soltaba su Squirtle. La tortuga intentó imitar la pose de su dueño, pero se cayó al hacerlo. Ash tuvo que contener una risa cuando la tortuga volvió a levantarse, pero el Squirtle aún así lo notó. Vamos, dijo Gary, molesto por la risa de Ash. Apuesto a que Squirtle puede vencer a tu Pokémon fácilmente. Ash sonrió y soltó a Nidoran. El pequeño Pokémon se rascó su gran oreja cuando salió y miró a Ash. Oye, Nidoran, ¿puedes vencer a ese Squirtle por mí?, dijo Ash. Nidoran miró al Squirtle de Gary y gruñó, extendiendo sus grandes púas venenosas. Squirtle retrocedió un poco, claramente intimidado por las gotas de veneno que goteaban. Ja, dijo Gary, claramente no tan impresionado como Squirtle. ¿Ese es el Pokémon que te dio el abuelo? Ni siquiera es un verdadero iniciador. Ve a buscarlo, Squirtle. Usa tackle. Su rostro se coloreó de ira, pero no dejaría que Gary hablara así a Nidoran. Nidoran gruñó fuertemente y sus púas comenzaron a gotear más veneno. La pequeña criatura se enderezó cuando Squirtle cargó contra él. Ash pensó rápido, repasando las capacidades de Nidoran. Sabía que Nidoran no sería muy duradero, por lo que no podía dejar que Squirtle se enfrentara a Nidoran. El Squirtle casi tropezó varias veces mientras corría hacia Nidoran, pero Ash no se rió de ello. Necesitaba concentrarse. Esquiva y picotea, gritó. Nidoran saltó fuera del camino en el último segundo y dejó que la tortuga corriera hacia la pared del laboratorio. Su Pokémon se abalanzó sobre la aturdida tortuga y golpeó su vulnerable vientre con su cuerno. Squirtle gritó de dolor, pero ante la insistencia de su entrenador se levantó y continuó luchando.
La tortuga intentó otra entrada, esta vez golpeando a Nidoran en la espalda antes de que él o Ash pudieran reaccionar. Incluso cuando Nidoran fue lanzado un pie hacia atrás, Squirtle comenzó a caer. Las púas de Nidoran habían inyectado veneno al cansado Squirtle cuando abordó a Nidoran, y la tortuga no pudo luchar. Ash animó a Nidoran por un momento antes de correr el riesgo. No volvió a meter a su Pokémon en su bola, sino que le indicó a Nidoran que lo siguiera. La criatura rosada siguió alegremente a Ash mientras el nuevo entrenador se iba a casa. Gary no les dio ningún problema. Estaba demasiado sorprendido por haber perdido como para molestarlos. Dejaron a Gary con su Squirtle inconsciente y regresaron a la casa de Ash eufóricos por su victoria. Ash sonrió y saltó casi todo el camino a casa. Su mamá estaba viendo la televisión cuando entraron a la pequeña casa. Cuando Ash y Nidoran entraron, ella se levantó de un salto y chilló de emoción al ver al pequeño Pokémon. «Oh, Ash. Es tan lindo». Ella lloró antes de levantar a Nidoran. Ash intentó gritar una advertencia antes de pincharse con una de las púas venenosas. Su mamá se limitó a mirarlo con gesto admonitorio. Llevaba a Nidoran de manera extraña, pero Ash se dio cuenta de que era una posición que evitaría que Nidoran la pinchara accidentalmente. ¿No te acuerdas?, preguntó mientras llevaba al feliz Nidoran con ella para buscar la mochila de Ash. Estudié con el profesor Oak durante algunos años. Él me enseñó mucho sobre Pokémon. Ash se sonrojó de vergüenza al recordar eso. Su madre dejó a Nidoran en el suelo antes de ir a buscar su mochila. Nidoran caminó junto a sus pies y se sentó. Parecía estar escuchando algo, aunque Ash pensó que la pequeña criatura simplemente estaba paranoica. Después de unos minutos su mamá sacó su mochila azul y se la entregó. Ash bajó la cremallera y miró dentro para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaría. Comida para él y sus Pokémon. Controlar. Un mapa. Controlar. Cuerda y pociones. Controlar. Había algunas cosas más en los bolsillos inferiores y laterales, pero no las miró todavía. Tenía todas las necesidades y todo lo que pudiera comprar en Viridian City. Ahora solo quedaba despedirse de su mamá. Ash se volvió hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo, ella lo envolvió en un abrazo aplastante. Farfulló y pensó que se le iban a romper las costillas, y cuando su madre finalmente lo soltó, jadeó en busca de aire. Mantenerse seguro. Ella dijo. Ash pensó que podía ver lágrimas en sus ojos, pero ella lo empujó fuera de la puerta antes de que pudiera comprobarlo. El nuevo entrenador se despidió de ella con la mano y cuando finalmente estuvo fuera de la vista de la casa, corrió hacia la puerta que separaba Pueblo Paleta de la Ruta 1. Ash vio a los demás esperándolo y ambos miraron a Nidoran con curiosidad. ¿Eso es un Nidoran?, Amelia preguntó emocionada. Eso es genial. Ni siquiera sabía que el profesor tenía uno. Nidoran parecía incómodo bajo la atención y se sentó en la tierra blanda. Se rascó la oreja en un intento de ignorar la atención que Amelia le estaba dando. Entonces, ¿qué movimientos conoce?, preguntó Jonathan. Charmander sabe gruñir, arañar y bramar. Voy a intentar enseñarle cortina de humo más tarde. Ash les contó a sus nuevos compañeros de viaje los movimientos de Nidoran, y ambos se sorprendieron cuando escucharon que el tipo veneno conocía la confusión. Vaya, tienes mucha suerte, dijo Jonathan. Pero creo que tenemos que ponernos en marcha. Mi madre llegó a Viridian City en 3 días y quiero batir su récord. Ash y Amelia sonrieron y asintieron con la cabeza. Querían comenzar su viaje tanto como Jonathan. Dicho esto, emprendieron el camino de tierra desgastado de la Ruta 1, ansiosos por aventurarse en el mundo. XXX Ash tuvo que devolver Nidoran después de un tiempo. Aunque su titular intentaba valientemente seguirles el ritmo, sus piernas rechonchas y su baja velocidad hicieron que estuviera bastante cansado después de media hora. No quería que Nidoran se cansara antes de que pudieran encontrar algo contra lo que luchar. Entonces, comenzó en un intento de revivir la conversación. ¿Vieron la batalla entre Bruno y ese tipo Marcus anoche? Eso fue asombroso, dijo Jonathan en voz alta. Ash notó que unos cuantos Pidgey que estaban posados en el árbol sobre ellos huyeron debido a la fuerte voz de Jonathan. Bruno realmente perdió. Creo que Marcus o como se llame se perdió para Gata. ¿Qué pasó?, Amelia preguntó con curiosidad mientras caminaban por el sendero. Mis padres me obligaron a acostarme antes de que comenzara la batalla. Solo pude ver el final del combate de Lorelei. Oh, fue genial, dijo Jonathan buliciosamente. Gengar de Marcus venció a todos los Pokémon de Bruno excepto a Onix. Creo que Bruno se enojó bastante por su pérdida.
Ash y Amelia escucharon atentamente, pero eventualmente se aburrieron de que Jonathan prácticamente se desmayara por los Elite Four. Amelia desvió la conversación hacia algo que ni Ash ni Jonathan sabían. Entonces, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de la bandada de lanzas que ha estado causando problemas por aquí? Ella preguntó. Jonathan parecía bastante nervioso, todos en su clase en Pueblo Paleta sabían que le aterrorizaban los Pokémon pájaro, pero Ash quería saber más. Pensé que el profesor Oak los había expulsado hace unas semanas, dijo Ash, reflexionando sobre el día en que Oak se había ido con su gigantesca dragonita. Gary había estado alardeando de que su abuelo le había enseñado todo el día después de eso. Él hizo. Amelia confirmó. Pero regresaron. Escuché que han estado atacando a los entrenadores, así que probablemente deberíamos estar en guardia. Mi hermana mayor en Viridian City me dijo que el centro Pokémon allí ha estado recibiendo muchas personas heridas por parte de ellos. Jonathan gimió y mantuvo una mano en su Pokébola. Ash notó que rápidamente miraba los árboles a su alrededor como si estuviera tratando de detectar la bandada. Lástima que ninguno de nosotros tenga un tipo eléctrico, dijo Ash. Nidoran no tiene ningún movimiento para muchos Pokémon a la vez. ¿Y ustedes? Bulbasaur conoce el látigo de Vid y los polvos para dormir. Amelia dijo desde lo alto de su cabeza. Pronto le enseñaré polvo venenoso y hojas de afeitar. Pero ahora mismo no creo que pueda hacer mucho contra una bandada de lanzas. Tendrían una ventaja de tipo demasiado buena. Ember podría luchar contra algunos de ellos. Susurró Jonathan mientras continuaba buscando pájaros en el área. Tanto Ash como Amelia lo miraron con extrañeza. Pero tendría que acercarse antes de poder hacer algo. Ash se encogió de hombros. Tendrían que correr si se encontraban con el rebaño. Por ahora parecía que el sol estaba a punto de ponerse. Hola chicos, está oscureciendo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo montar un campamento? Jonathan y Amelia negaron con la cabeza. Ash suspiró, dándose cuenta de que probablemente debería haberle pedido a alguien que le enseñara antes de emprender el viaje. Parecía que la primera noche sería bastante incómoda. Continuaron un poco más antes de llegar a un lugar cómodo para dormir. Era un pequeño claro rodeado de árboles. El claro tenía una cobertura decente contra cualquier lluvia sorpresa que pudieran recibir y estaba lo suficientemente apartado como para evitar problemas. Al menos todos se habían acordado de traer sus sacos de dormir, pensó Ash mientras extendía el suyo en el suelo. Jonathan estaba afuera buscando troncos o algo para quemar mientras Amelia comenzaba a dividir pequeñas porciones de comida para ellos. Ash tuvo que encontrar un lugar para conseguir más agua en caso de que se acabara en la mañana. Sus grandes y gruesas botellas de agua de plástico todavía tenían suficiente contenido, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a simplemente jugar en la naturaleza. Todos habían oído demasiadas historias de terror sobre niños que se perdían y eran encontrados después de haber muerto en la naturaleza. Ninguno de ellos quería ser así. Ash bostezó y se preguntó dónde estaba Jonathan. Definitivamente no estaría en ningún problema, los Pokémon alrededor de Pueblo Paleta tendían a ser jóvenes y débiles y no querrían meterse con un Charmander, pero no era el tipo más inteligente de su clase y podía perderse. Cualquiera podría perderse cuando estaba tan oscuro, aunque Charmander y la llama de su cola serían útiles. Justo cuando él y Amelia empezaban a preocuparse, oyeron un crujido en el borde de los árboles. Amelia soltó su Bulbasaur y Ash estaba a punto de liberar a Nidoran cuando se dieron cuenta de que era Jonathan. Su amigo entró a trompicones en el oscuro campamento con los brazos llenos de pequeñas ramas y otro follaje. Ambos estaban asombrados de lo mucho que Jonathan había logrado cargar y no dijeron nada mientras arrojaba la enorme pila al pequeño círculo de piedras que habían creado y se desplomaba cerca de su saco de dormir. Apenas era visible en la tenue luz de la cola de Charmander, pero Ash podía verlo apuntar con cansancio a la pila de combustible. «Prenderle fuego a eso», dijo con un bostezo. Charmander disparó un pequeño chorro de llamas hacia la maleza antes de caminar junto a su entrenador y hacerse un ovillo, aunque el lagarto tuvo cuidado de mantener las llamas de su cola alejadas de Jonathan. «Apaguen eso antes de que se duerman», dijo Jonathan con cansancio. Ash asintió y se bajó de su saco de dormir para poder acercarse al calor del fuego. Liberó a Nidoran, quien parecía bastante feliz con el pequeño campamento. La pequeña criatura olfateó por unos momentos antes de sentarse junto a Ash y mirar el fuego. Ash escuchó ronquidos provenientes de su izquierda, lo que significaba que Amelia se había quedado dormida. Sonrió al pensar en sus dos nuevos compañeros de viaje.
Jonathan y Amelia habían sido buenos amigos en la escuela, pero en realidad no se habían asociado mucho con él. De hecho, lo único que realmente sabía sobre ellos era que se irían en sus viajes Pokémon, al igual que él. El resto de la clase era demasiado joven o considerado demasiado irresponsable para abandonar Pueblo Paleta. Nidoran lo sacó de sus pensamientos, quien parecía estar gruñendo ante algo. Ash frunció el ceño preocupado y permaneció en silencio mientras las orejas de Nidoran temblaban. Si hubiera algo en el bosque, definitivamente sería Nidoran el que se daría cuenta. Después de un rato, Nidoran se relajó, pero Ash todavía estaba nervioso. No se había dado cuenta de lo nervioso que podía ponerlo a dormir en la naturaleza. Ash se puso menos tenso, pero aún así trató de escuchar el bosque. El entrenador se cansó después de media hora de estar sentado junto al fuego y decidió irse a dormir. Antes de ir al saco de dormir, vertió un montón de tierra que habían reunido sobre la llama menguante, apagándola. Mientras se metía en su saco de dormir, miró a Nidoran, que había permanecido cerca de él todo el tiempo. ¿Te despertarás si escuchas algo?, preguntó lentamente, sin estar seguro de si Nidoran podría entenderlo. Afortunadamente, sin embargo, la pequeña criatura pareció asentir con entusiasmo. Ash le sonrió a su entrante. Si escuchas algo, asegúrate de despertarnos. Nidoran asintió y se acurrucó junto a él, aunque mantuvo su espalda y sus púas venenosas pegadas al pozo de fuego. El Pokémon rosa no quería lastimar a su entrenador por accidente. Pronto ambos estaban dormidos, cansados después de su primer día de viaje. XXXX Ash bostezó cuando se despertó y estiró sus rígidos músculos. Miró a su alrededor y notó que Nidoran estaba junto a él. El pequeño Pokémon volvió a mordisquearlo para evitar que volviera a dormir. Estoy levantado, dijo el entrenador, alejando a Nidoran y sus afilados dientes. Parecía ser casi mediodía y el poderoso sol era una indicación, y Ash se dio cuenta de que necesitaba despertar a los demás. Todos querían llegar a Ciudad Viridian lo más rápido posible, así que cada hora contaba. Caminó hacia Amelia ya que estaba más cerca y la sacudió para despertarla. Ella gimió y le dijo que se fuera, pero él siguió así hasta que ella finalmente se levantó. Amelia se frotó los ojos y trató de alisarse el cabello. ¿Qué hora es?, preguntó con ojos llorosos. Creo que es cerca del mediodía, respondió. ¿Quieres despertar a Jonathan? Iré a llenar nuestras botellas. Seguro. Ella se encogió de hombros. Amelia buscó en su mochila por un momento antes de entregarle su botella. Después de que él lo tomó, ella caminó hacia la forma dormida de Jonathan y le dio una ligera patada en la espalda. Jonathan simplemente la despidió, obviamente todavía tratando de dormir. Amelia suspiró y caminó hacia Charmander, sacudiendo al lagarto para despertarlo. Tuvo la misma reacción que su entrenador, pero resopló una pequeña nube de humo para mantenerla alejada. Ash observó desde una pequeña distancia con Nidoran como Amelia enviaba a Bulbasaur. El tipo hierba miró a su alrededor antes de centrar sus ojos en su entrenador. Despiértalos con látigo débil, ella ordenó. Bulbasaur asintió con la cabeza y lanzó pequeñas enredaderas alrededor de su bulbo, con las que cuando golpeó a las formas dormidas. Jonathan se levantó con los ojos desorbitados y Charmander tuvo una reacción similar, aunque el lagarto también intentó usar brasas sobre Bulbasaur. Amelia devolvió a Bulbasaur antes de que pudiera lastimarse. ¿Para qué era eso?, Jonathan refunfuñó. Se frotó la mancha roja en su brazo donde la enredadera lo había golpeado antes de devolverle el iracundo Charmander. Eso es por no levantarse, Amelia dijo con una sonrisa. Vamos, tenemos que irnos. Es casi mediodía. Jonathan suspiró y salió del saco de dormir. Ash se acercó y recogió la botella de agua que había estado detrás del otro entrenador. ¿Alguno de ustedes puede coger mi saco de dormir mientras lo lleno?, preguntó. Jonathan suspiró, le hizo un gesto con la cabeza y comenzó a caminar hacia la bolsa azul. Ash pronto se encontró en el pequeño arroyo con Nidoran, quien escuchaba atentamente su entorno. Quitó la tapa de las botellas y rápidamente llenó los gruesos recipientes de plástico. Jonathan probablemente necesitaría que Charmander se lo hirviera, había recordado las peligrosas enfermedades que contraía la gente al beber agua de los estanques, y las botellas estaban hechas para que fueran casi incapaces de derretirse, pero debería estar bien. Cuando regresó al campamento, sus compañeros ya habían limpiado todo. Amelia parecía haber terminado de empacar sus cosas, mientras Jonathan estaba apoyado contra un árbol.
Jonathan parecía estar a punto de quedarse dormido otra vez, pero cada vez que cerraba los ojos, Bulbasaur, a quien Amelia había liberado mientras él no estaba, lo azotaba ligeramente nuevamente. De repente, un horrible chillido rompió el sereno silencio del bosque. Las orejas de Nidoran se movieron y se volvieron hacia la fuente. Amelia. Ash buscó con curiosidad lo que fuera que había hecho gritar a la normalmente tranquila chica, y lo identificó fácilmente. Una pequeña ratata morada estaba manoseando su mochila y había ignorado por completo a Amelia. Se sonrojó por la vergüenza de gritar y se volvió hacia Bulbasaur. Usa látigo débil. Ella ordenó. El tipo de hierba asintió y soltó sus enredaderas, que se estrellaron brutalmente contra el pequeño roedor. Rattata gruñó y corrió hacia Bulbasaur con los dientes al descubierto. Bulbasaur intentó azotarlo de nuevo, pero el Rattata de repente pareció desaparecer antes de impactar contra el tipo de hierba. Ash observó con curiosidad cómo Bulbasaur caía de costado por el rápido ataque. El Rattata no perdió tiempo en morder y arañar salvajemente a Bulbasaur, y casi muerde una de las enredaderas de Bulbasaur cuando Bulbasaur las usó para levantarse. Amelia estaba buscando algo en su bolso cuando el Rattata usó un ataque rápido nuevamente, aunque esta vez Bulbasaur se mantuvo firme contra el ataque. El Rattata intentó morder a Bulbasaur nuevamente, pero fue derribado cuando Amelia le lanzó una Pokébola. Cuando la pequeña bola rebotó en la rata, se abrió y disparó un rayo de energía roja hacia la Rattata. Succionó al Pokémon hacia la bola y todos guardaron silencio mientras se sacudía 3 veces antes de finalmente hacer clic. ¿Sí? Exclamó Amelia, levantando su brazo en el aire mientras caminaba hacia la Pokébola. Lo recogió con reverencia y lo miró fijamente por un momento, aparentemente incapaz de creer que había atrapado a su segundo Pokémon. Buen trabajo, Bulbasaur. Le dijo al Pokémon herido. Amelia se arrodilló y lo envolvió en un fuerte abrazo, pero se alejó cuando Bulbasaur hizo una mueca por sus heridas. ¿Alguno de ustedes tiene una poción? Mi mamá se olvidó de comprar la mía. Sí. Dijo Jonathan mientras buscaba en su bolso. Unos momentos después sacó una pequeña botella. Se lo arrojó a Amelia, quien hábilmente lo atrapó y desenroscó la tapa. Lo roció sobre las heridas de Bulbasaur, y el tipo hierba cerró los ojos felizmente mientras la poción curaba los rasguños y picaduras. Amelia recordó a Bulbasaur, que parecía muy feliz de entrar a su baile. Ash hizo lo mismo con Nidoran. Ninguno de los dos podía seguirles el ritmo todavía, y Ash no quería que Nidoran se cansara. Ahora que eso terminó, dijo Jonathan mientras se ponía su mochila, vámonos. Quiero romper el tiempo de mi mamá. Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron en marcha unos minutos más tarde. Ash esperaba encontrar un Pokémon u otro entrenador con quien luchar. XXXXXX después de aproximadamente una hora de caminata encontraron a otra entrenadora, una chica que estaba pescando al lado del camino. Ash sonrió y el grupo se acercó a ella. Quería que Nidoran adquiriera mucha experiencia antes que el primer líder de gimnasio. ¡Ey! Él gritó. La chica lo miró con irritación, permitiendo que Ash pudiera verla mejor. Tenía el cabello naranja atado en una cola de caballo única. ¿Qué deseas? Preguntó molesta, claramente no impresionada con él. Aparentemente ella esperaba que él quisiera una batalla ya que su Pokébola estaba en su mano. ¿Quieres pelear? Seguro. Ella sonrió arrogantemente. Pero no esperes ganar. 1 contra 1. Ash solo sonrió y asintió antes de presionar el botón de liberación. Nidoran gruñó cuando fue liberado y extendió sus púas en toda su longitud. La chica pareció sorprendida por la aparición de Nidoran, pero se encogió de hombros y soltó un Pokémon que Ash reconoció como un Staryu. Esperó a que ella diera el primer paso. Definitivamente ella tenía más experiencia que él, por lo que le daría unos segundos para actuar. Staryu no era algo de lo que sabía mucho, por lo que una indicación de sus habilidades sería bueno. La niña pareció darse cuenta de esto y sonrió. Usa endurecimiento y continúa con tackle. Ash respondió rápidamente. Confusión. Los ojos de Nidoran brillaron con un color púrpura etéreo brillante mientras miraba al Staryu que se acercaba rápidamente. El Staryu pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, pero continuó su carga. El ataque psíquico derribó al Staryu. No volvió a levantarse por un momento, y Ash esperó haber tenido suerte y noquearlo de un solo golpe. Desafortunadamente, el Staryu se levantó, pero la chica parecía un poco más cautelosa con él ahora. Usa pistola de agua. Ella lloró. Entonces endurece o se ataca de nuevo. El Staryu pareció asentir antes de volverse hacia Nidoran, quien observaba con cautela a su oponente.
Un segundo después, un fuerte chorro de agua surgió del núcleo de Staryu, y aunque Nidoran intentó esquivarlo, fue demasiado lento. Nidoran quedó atónito por un segundo, dándole a Staryu la oportunidad de finalizar su ataque. Pareció brillar por un momento, volviéndose completamente rígido, antes de lanzarse hacia Nidoran. Ash frunció el ceño mientras Nidoran gritaba de dolor y trataba de pensar en una salida a la situación. Su ceño desapareció cuando se dio cuenta de que la gema del Staryu parecía un poco más apagada que antes. Parecía que el punto de veneno había vuelto a ser útil. Usa un beso en su gema. Él dijo. Nidoran saltó hacia el Staryu más lento y bajó la cabeza. Su afilado cuerno aterrizó directamente en el centro de la gema de Staryu, provocando grietas a través de ella y provocando una expresión de pánico en el rostro de la chica mientras su Pokémon colapsaba. Ash sonrió y felicitó a Nidoran cuando se dio cuenta de que Staryu se había desmayado. La niña le devolvió su Pokémon y refunfuñó molesta, pero se acercó a él y le estrechó la mano. Lo hiciste bien. Ella admitió. Unos segundos más tarde, suspiró y buscó en sus bolsillos, sacando una billetera. Ash observó con curiosidad mientras ella sacaba algunos billetes y se los entregaba. ¿Para qué es esto? Si tienes más de 1000 Pokédólares, debes darle una parte al ganador de la batalla. Ella explicó. Es una regla bastante nueva, pero está hecha para darles a los entrenadores una razón para mejorar. Nadie quiere perder dinero solo porque son malos peleando. Oh, dijo Ash. Él frunció el ceño por un momento. ¿Qué pasa si pierdes todo tu dinero? ¿Cómo comprarías comida y esas cosas? Si tienes 1000 Pokédólares o menos no tienes que pagar. Ella explicó. ¿Ahora, podrías dejarme volver a pescar? Ash no dijo nada y se fue con su nuevo botín, devolviendo a Nidoran mientras caminaba de regreso con sus amigos con una sonrisa en su rostro. Buen trabajo, dijo Jonathan emocionado. ¿Pero por qué el Staryu se volvió débil y lento después de atacar a Nidoran? Nidoran tiene la habilidad del punto de veneno, explicó Ash, todavía sonriendo por su victoria. Si algo lo golpea, sus púas pueden envenenarlo. Así es como vencí a Gary. Jonathan instantáneamente dejó de caminar y se volvió para mirar a Ash. ¿Le ganaste a Gary?, preguntó con incredulidad. ¿Por qué no nos lo dijiste? Sí, añadió Amelia. Habría sido una gran historia contarnos ayer. Bueno, comenzó Ash, rascándose la cabeza avergonzado, ¿recuerdas cómo quería pelear conmigo una vez que tuviéramos nuestros entrantes? Sus compañeros asintieron. Me esperó fuera del laboratorio y me retó una vez que salí. Su Squirtle no estaba entrenado y siguió intentando atacar a Nidoran. La punta de veneno de Nidoran lo noqueó después de que lo hicimos chocar contra la pared. Ojalá hubiera podido verlo. Amelia suspiró. Gary ha sido realmente un idiota últimamente. Bueno, probablemente no tendremos que verlo hasta la conferencia. Con un poco de suerte, murmuró Jonathan. Ash asintió con la cabeza. Permanecieron en silencio mientras continuaban su viaje. Aproximadamente cada hora se encontraban con otro entrenador, la mayoría de los cuales fueron derrotados por Ash. Amelia no quería hacer nada hasta que pudiera revisar a Bulbasaur y todavía no confiaba en Rattata. Jonathan luchó contra ellos una vez que Nidoran comenzó a cansarse. También ganó todas sus batallas. Al atardecer ambos estaban bastante cansados de la batalla y del camino. Ash había comenzado a sentir el dolor desde el primer día de caminata y le dolían mucho los pies. Estaba empezando a desear poder ser transportado en una Pokébola. Al menos podría simplemente sentarse. Finalmente encontraron un buen lugar para pasar la noche. Era casi exactamente igual a su primer campamento, pero este tenía un pequeño estanque justo al lado. Ni siquiera Nidoran pudo detectar ningún Pokémon viviendo en él, por lo que juzgaron que era seguro. Todos aceptaron los mismos trabajos que tenían antes, aunque esta vez Jonathan consiguió rápidamente suficiente leña para el fuego. No estaba tan cansado como Ash y no tuvo que buscar en la oscuridad. Para cuando Jonathan regresó, Ash había llenado las botellas y él y Amelia estaban haciendo un pequeño anillo de piedras para la fogata. ¿Podrían darse prisa? Jonathan jadeaba mientras luchaba por sostener la enorme cantidad de ramas caídas y pequeñas plantas. Casi termino, dijo Ash distraído, colocando una de las últimas piedras en el pequeño círculo. Amelia simplemente se burló y miró a Jonathan con expresión molesta. Es tu culpa que tengas tanta leña. La que tienes sería suficiente para mantenerla ardiendo durante una semana. Cállate. Jonathan refunfuñó. Ahora date prisa y déjame dejar esto. Me empiezan a doler los brazos.
Amelia puso los ojos en blanco, pero terminó su pequeño montón de piedras. Jonathan arrojó la enorme pila de maleza al ring y se sentó, jadeando pesadamente. Sacó su pokebola de su cinturón y soltó a Charmander. ¿Podrías prender fuego a eso?, le preguntó al lagarto. Charmander bostezó y perezosamente tocó con su cola ardiente el montón de vegetación, prendiendo fuego al instante. Los tres entrenadores suspiraron aliviados cuando el calor comenzó a calentarlos contra el frío aire de la noche. Charmander observó las llamas danzantes por un momento antes de caminar hacia Jonathan y acurrucarse a su lado. Jonathan se dio unas palmaditas en la cabeza mientras comenzaba a hablar con los demás. Entonces, el primer líder de gimnasio es un entrenador de rocas, ¿verdad?, preguntó mientras continuaba acariciando a Charmander. Ash y Amelia también liberaron a sus Pokémon, aunque Amelia mantuvo a Rattata en su bola. Al parecer todavía no confiaba en el roedor. Sí. Su nombre es Brock, respondió Amelia, apoyándose en Bulbasaur. Mi hermana lo conoció hace 2 años cuando empezó. Se supone que es el líder de gimnasio más débil, principalmente gracias a su inexperiencia. Pero Jessica dijo que todavía era bastante duro. Claro que lo es. Jonathan resopló. Es un líder de gimnasio. Si fuera débil, la liga encontraría uno nuevo. Pero he oído que las hermanas sensacionales de Cerulean son las más débiles. Ash levantó una ceja burlona. ¿Las hermanas sensacionales? Él intervino. Pensé que eran solo artistas. No, dijo Amelia, sacudiendo la cabeza. Hacen muchos espectáculos, pero también son líderes de gimnasio. Pero he oído que en realidad son bastante duros. Mi hermana perdió contra uno de ellos la primera vez. Dijo que simplemente no les importaba mucho sobre el gimnasio y probablemente serían algunos de los líderes de gimnasio más duros si estuvieran más concentrados. Sí, pero ¿a quién le importa eso? Solo quiero ver uno de sus programas, dijo Jonathan con una sonrisa. Ash lo miró confundido. ¿Por qué querrías hacer eso? Solo quiero luchar contra ellos y obtener la insignia. Bueno, dijo Jonathan con una sonrisa aún más amplia, digamos que son tan populares por una razón. No todas las personas están ahí solo porque tienen talento. Todavía no lo entiendo. Ash dijo con una creciente sensación de confusión. Jonathan simplemente suspiró teatralmente y lo miró con condescendencia. Te lo diré cuando seas mayor. Amelia puso los ojos en blanco pero apenas contuvo la risa. Ash solo parpadeó y se encogió de hombros. Claramente no entendió el chiste. De todos modos, no era como si entendiera la mitad de las cosas que salían de la boca de Jonathan. ¿Qué van a usar contra Brock?, preguntó Amelia, volviendo al tema original. Solo voy a usar polvos para dormir en lo que sea que envíe y luego usaré un látigo de bit o una hoja de afeitar si puedo enseñárselo a Bulbasaur. Estoy a punto de mirar la entrada de Nidoran en la Pokédex y ver qué movimientos aprende. Ash dijo encogiéndose de hombros. Si hay algo que sería efectivo contra Brock, intentaré enseñárselo. Si no, encontraré otra manera o atraparé un Pokémon que pueda hacerlo. ¿Y tú, Jonathan? Oh, eso es fácil, dijo Jonathan lentamente, dejando su Pokédex. Lo había sacado y parecía estar mirando la información sobre Charmander. Dice que puede aprender a usar garras de metal con bastante facilidad. Voy a levantarme temprano y trataré de que comience a hacerlo. Por supuesto, dijo con una sonrisa, mi papá dice que hay un vacío legal para los tipos de fuego. ¿En realidad? Amelia preguntó con tono sospechoso. ¿Qué es y por qué iba a saberlo? Realmente no sé si debería decírtelo, dijo el entrenador en broma. Cuando vio la mirada de Ash, cedió. Bien, bien. Mi papá dice que lo encontró por accidente cuando era entrenador y fue al gimnasio. Verás, el gimnasio de Pewter City no ha sido renovado en mucho tiempo y todavía tiene un sistema de rociadores muy sensible. En eso. Nuevas miradas de comprensión se extendieron por los rostros de Ash y Amelia. Jonathan parecía bastante orgulloso de sí mismo, a juzgar por la imperiosa sonrisa que mostraba. ¡Guau! Ash silbó. Parece que lo pasarás bastante bien con Brock si usas un ataque de fuego. Pensé que lo arreglarían en un gimnasio tipo roca. Bueno, no lo hicieron. Pero, Jonathan frunció el ceño, realmente no quiero aprovechar eso a menos que sea necesario. Realmente no sería una victoria, ¿verdad? Solo yo aprovecho una laguna jurídica. Ash y Amelia asintieron entendiendo. La conversación continuó por un rato, conociéndose cada uno y cuáles eran sus objetivos. La noche anterior habían estado demasiado cansados para hablar realmente entre ellos, así que este fue un cambio agradable.
Aprendió que Jonathan realmente no tenía otra meta que ser un buen entrenador y tener éxito. Amelia quería ganar la Liga Índigo, aunque admitió que solo llegar a la conferencia sería un gran éxito en su primer año como entrenadora. Y él, por supuesto, quería ser maestro Pokémon. Sorprendentemente, no se habían reído de ello. La mayoría de la gente se rió de su sueño, pensando que era solo una fantasía juvenil que desaparecería en unos meses. Pero Ash sabía que podía hacerlo. Podía sentirlo en su corazón. El grupo no dejó de hablar hasta bien entrada la noche, aunque a medida que se cansaban más la conversación empezó a calmarse un poco. Finalmente todos menos Ash se fueron a la cama, aunque Nidoran todavía estaba despierto y le hacía compañía. Ash estaba leyendo la entrada detallada de Nidoran en la Pokédex, examinando cuidadosamente sus movimientos. Había elegido la patada doble, que funcionaría bien con la energía concentrada y el ataque de confusión de Nidoran. No había muchos movimientos buenos contra los tipos de roca, pero ya había comenzado a idear una estrategia que debería funcionar contra Brock. Sería mejor si supiera que Pokémon usaría el líder del gimnasio, pero mientras no fuera algo demasiado poderoso, Nidoran al menos podría defenderse. «Hola, Nidoran», preguntó, empujando con cuidado al pequeño Pokémon en su cara sin púas. Nidoran lo miró adormilado y sus grandes orejas se movieron. «¿Crees que podrías aprender a usar la doble patada?». Nidoran asintió antes de caminar junto al saco de dormir vacío y hacerse un ovillo. Ash no estaba seguro si el asentimiento era para que se callara y dejara dormir a Nidoran o si era una confirmación real. Parecía que tendría que averiguarlo mañana. Ash se metió en su saco de dormir después de apagar el fuego. Había sido un día largo. XXXXXX lo despertó una sensación de escozor en la cara. Ash gritó y se levantó, pero quedó atrapado en su saco de dormir. Cuando se desenredó y escapó, miró al culpable. Bulbasaur simplemente le devolvió la mirada sin parpadear. Ash finalmente rompió la mirada y refunfuñó mientras se levantaba. Nidoran obedientemente se paró a su lado mientras Ash buscaba comida en su mochila. Nidoran rápidamente tomó los trozos de comida que Ash puso en el suelo frente a él y miró al entrenador con ojos suplicantes. Ash suspiró y le dio un poco más, pero guardó la comida después de comer un sándwich. ¿Por qué hiciste que Bulbasaur me azotara?, se quejó ante una sonriente Amelia. Fue mucho más divertido cuando vi que le pasó a Jonathan. Deja de quejarte. Amelia replicó. El resto de nosotros hemos estado despiertos desde las 7. Simplemente te quedaste despierto demasiado tarde. Espera, ¿qué hora es?, Ash preguntó en pánico. No quería perder más tiempo durmiendo demasiado. No te preocupes, son solo las 9. No queremos perder el tiempo más que tú. Tenemos aproximadamente un día más de viaje. Suspiró aliviado y recordó a Nidoran antes de comenzar a limpiar su saco de dormir. Ash terminó su sándwich mientras metía el saco de dormir altamente comprimido en la mochila. Una cosa que notó fue que estaba mucho más adolorido que ayer y cada movimiento le provocaba dolores y molestias. Entonces, ¿dónde está Jonathan?, preguntó, sin notar al otro chico por ningún lado. Todo el campamento estaba empacado y sus botellas de agua habían sido llenadas nuevamente, pero Jonathan ni siquiera estaba en el pequeño estanque. Tal vez estaba tratando de enseñarle a Charmander la garra de metal. Está tratando de enseñarle a Charmander ese movimiento del que habló anoche. Amelia explicó mientras recordaba a Bulbasaur. En realidad es bastante divertido. ¿Cómo?, Ash preguntó con una ceja levantada. Jon no tiene idea de cómo enseñarlo, dijo con una sonrisa, sentándose en la suave tierra. Solo le ha estado diciendo que endurezca sus garras o algo así. Charmander simplemente lo mira y trata de volver a dormir. Así que es cierto que los Pokémon se parecen a sus entrenadores, dijo Ash con una sonrisa, riéndose de la imagen que Amelia había pintado. Ella también se rió, pero una voz molesta lo interrumpió. «Cállate», dijo Jonathan mientras entraba a tropezones en el campamento, respirando con dificultad y cubierto de ceniza. Ambos miraron a Jonathan, percibiendo lentamente su apariencia desalinada. Ojalá alguien nos hubiera dicho cómo se supone que debemos enseñar los movimientos de Pokémon, se quejó mientras se desplomaba sobre una roca. Después de que Charmander comenzó a intentarlo, terminó concentrándose tanto que escupió un montón de fuego. ¿Lo apagaste?, Amelia preguntó alarmada. Sí, madre, lo apagué. Él se burló. Sin embargo, me cubrió con un montón de hollín y suciedad. Y Charmander no ayudó en absoluto. Simplemente se fue a dormir mientras yo hacía todo el trabajo.
Ash sonrió ante la historia. ¿Necesitas limpiar? No. Respondió Jonathan, aunque por alguna razón se sonrojó. En realidad solo tengo un conjunto de ropa, así que no puedo lavarla exactamente en el estanque. De todos modos, nos retrasaría demasiado. ¿Por qué solo tienes un par de ropa? Preguntó Amelia. Eso es asqueroso. No puedes usar solo un conjunto todo el tiempo que estemos de viaje. Bueno, me apresuré un poco cuando estaba empacando, dijo avergonzado, rascándose la nuca. Pero dejé algunos pares con tu hermana y tu tía la última vez que volamos a Viridian. Si los tiraron, compraré algunos otros pares con ese dinero que gané. Amelia solo suspiró, claramente acostumbrada a este tipo de cosas. Ash decidió abordar otro tema antes de salir. ¿Vas a dejar salir tu Rattata? Preguntó con curiosidad. Bulbasaur todavía está herido y es posible que lo necesites para protegerte contra los Pokémon salvajes. Jonathan pareció estar de acuerdo con él, a juzgar por el vigoroso movimiento de cabeza que hizo. Amelia se sonrojó y miró la Pokébola del roedor, golpeándola ligeramente con aprensión. Todavía le tengo un poco de miedo. Ella admitió. Hirió bastante a Bulbasaur y me temo que intentará atacarme si lo dejo salir. Bueno, eventualmente tendrás que hacerlo. Jonathan dijo encogiéndose de hombros. Es mejor hacernos amigos de él ahora que más tarde. Yo digo que lo hagas antes de que abandonemos el campamento. Tenemos algo de tiempo de sobra. Bien. Ella dijo. Amelia comenzó a buscar en uno de los bolsillos de su mochila antes de sacar un pequeño trozo de comida de Pokémon. ¿Alguno de ustedes podría dejar salir a su Pokémon? Ambos asintieron. Tocaron el botón de su Pokébola y la energía roja pronto se fusionó en Charmander y Nidoran. Ambos miraron a su alrededor con curiosidad, pero parecieron entender para qué fueron liberados cuando Amelia liberó a Rattata. El roedor siseó cuando lo soltaron y todo el pelaje de su lomo se erizó. Les mostró sus afilados dientes a todos antes de gruñirle a Amelia, que se había arrodillado en el suelo y le tendía la comida. Parecía que Rattata iba a intentar morderla cuando comenzó a hablar, pero un fuerte gruñido de Charmander y el sonido de las púas de Nidoran extendiéndose lo libraron de esa idea. Escuchar. Amelia dijo con firmeza. Puede que no te guste en este momento, pero quiero que sí. Y si sigues así, nunca te liberarás de tu Pokébola. Si actúas mejor, podremos ser amigos y te volverás más fuerte. Así que haz tu elección. Las orejas de Rattata se agacharon ante la perspectiva de quedarse en la Pokébola y cautelosamente se acercó a Amelia y tomó la comida de su mano. Amelia sonrió ampliamente mientras el Pokémon mordisqueaba el trozo de comida y le hablaba de nuevo. Vas a tener que regresar a la pelota ahora, pero prometo dejarte salir tan pronto como pueda. ¿Te parece bien? El roedor gruñó por un momento pero asintió con cautela. Siseó cuando fue devuelto. Amelia sonrió y encogió la Pokébola antes de volver a colocarla en su cinturón. Estaba claramente satisfecha con los resultados que había obtenido y miró con arrogancia a Ash y Jonathan antes de caminar hacia el sendero cercano. Vamos. Ella les volvió a llamar. Sigamos adelante. Ash y Jonathan gimieron antes de seguirla con sus doloridas piernas, aunque el dolor comenzó a disminuir a medida que sus músculos se estiraban. Alcanzaron a Amelia bastante rápido y comenzaron su tercer día. Progresó más o menos igual que el último día. Ninguno de ellos estaba realmente preocupado por llegar a Ciudad Viridian muy rápido, sino que optaron por disfrutar de los viajes y las frecuentes batallas. Nidoran se había recuperado admirablemente de sus batallas del día anterior y parecía estar ansioso por pelear contra los otros entrenadores. Jonathan tuvo una buena cantidad de batallas, ganó la mayoría de ellas, más que compensar las pérdidas, pero finalmente decidió que Charmander ya había tenido suficiente. A partir de ese momento, aproximadamente 4 horas después de haber comenzado a caminar, solo quedaron Amelia, Rattata, Ash y el insaciable apetito de batalla de Nidoran. Amelia también había demostrado ser bastante buena, tenía aproximadamente el mismo nivel que Jonathan y aprendió a aprovechar el pequeño tamaño y el temperamento sorprendentemente feroz de Rattata con bastante rapidez, y solo perdió 2 de sus 5 batallas. Ash mantuvo su racha ininterrumpida, para disgusto de sus compañeros. Una cosa que había notado era que hoy había muchos más entrenadores, lo que juzgó que se debía a su proximidad a Viridian City. No podían estar a más de un día de la ciudad fronteriza. Aún así, al final del día estaba extremadamente cansado. Nidoran todavía estaba enérgico, algo que Ash no entendía después de toda la lucha que había librado el pequeño Pokémon, y todavía quería pelear.
La última batalla en la que había estado fue un partido increíblemente fácil contra la oruga de un entrenador más joven. No hace falta decir que la oruga quedó fuera de combate con una sola confusión. El cansado grupo buscaba otro lugar para acampar cuando un fuerte y penetrante grito hendió el aire. Ash miró hacia arriba y vio un Pidgey posado muy por encima de ellos en un árbol alto y sonrió. Uno parecía ser un poco más grande que los demás y miró al grupo con el pico, aparentemente poco impresionado con los entrenadores. Mientras chillaba de nuevo, esponjando sus plumas y tratando de parecer lo más intimidante posible, su sonrisa creció. Quería a la criatura orgullosa. Ash decidió dejar que Nidoran tuviera una última batalla y sacó una de las pokebolas vacías de su cinturón. Se dio cuenta de que Jonathan tenía una mano apretada alrededor de la pokebola de Charmander y otra en un puño apretado. El rostro de Jonathan estaba pálido y apartaba la mirada del pájaro. Tocó el botón para liberar a Nidoran y se rió cuando el Pidgey se hinchó aún más antes de gritar otro desafío. Nidoran instantáneamente lo miró a los ojos y bajó su cuerno más grande, extendiendo sus púas con un pequeño chasquido. Pidgey esperó hasta que Nidoran estuviera listo antes de lanzarse en picado con otro fuerte grito. Ash lo dejó bajar de su rama antes de darle una orden a Nidoran, quien estaba cuadrado y más que listo para el Pokémon pájaro. Usa la confusión. Él ordenó. Los ojos de Nidoran brillaron con un color rosa etéreo y el Pidgey pareció intentar girar en el aire por un segundo. Ash sonrió cuando el ataque psíquico tuvo efecto, pero hizo una mueca cuando el Pidgey se estrelló contra un pequeño árbol. No parecía haber sido lastimado por el impacto, pero continuó tropezando mientras se levantaba torpemente. Afrontarlo. Él dijo. Su Pokémon cargó contra el Pidgey rápidamente, cubriendo el suelo a un ritmo decente considerando las pequeñas piernas de Nidoran. El Pidgey se giró para mirar a Nidoran justo un momento antes de que el tipo venenoso lo atacara, dejando al pájaro inconsciente. Gran trabajo. Ash vitoreó mientras Nidoran se ponía de pie. Se inclinó para darle una palmadita en la cabeza antes de volver a la situación. Un segundo después, arrojó su Pokébola al Pidgey y golpeó al pájaro en el ala. La pelota rebotó antes de abrirse y succionar al Pidgey. Pidgey no pudo resistir en su estado inconsciente y la Pokébola hizo clic después de rodar un poco. Ash levantó su brazo en el aire en señal de victoria y se acercó para recoger la Pokébola recién ocupada, sujetándola con reverencia a su cinturón. ¿Ya se fue? Jonathan preguntó con fuerza con los ojos cerrados. Ash solo sonrió. Tenemos un nuevo compañero de viaje. ¿Eso cuenta como si se hubiera ido? Ash y Amelia se rieron mientras Jonathan gemía. Amelia le levantó el pulgar, pero fueron interrumpidos por Jonathan gimiendo dramáticamente y levantando las manos en el aire, aunque el otro chico se aseguró de volver a colocar la Pokébola en su cinturón primero. ¿Por qué atraparías la amenaza emplumada? Se lamentó, cayendo al suelo y enterrando su rostro entre sus manos. Probablemente me observará por la noche con esos pequeños ojos crueles y brillantes. Espera, ¿desde cuándo usas palabras así? Preguntó Amelia. Ni siquiera sabía que sabías lo que significaba amenaza. Jaja. Jonathan se rió sarcásticamente, levantándose y mirándola. Por supuesto que sé lo que significa amenaza. No soy tonto. Como sea, vámonos. No quiero que más de esos monstruos nos encuentren. Los otros dos pusieron los ojos en blanco, pero lo siguieron mientras caminaba por el camino. Jonathan vigiló de cerca todos los árboles por los que pasaban, en busca de algún Pokémon pájaro. ¿Por qué le tienes tanto miedo a los Pokémon pájaro? Preguntó Ash, recordando a Nidoran. Hay muchos Pokémon que dan más miedo que ellos. No les tengo miedo. Dijo el otro chico en voz muy alta. Simplemente no me gustan. Oh, aquí vamos. Amelia gimió, aparentemente sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Lamentarás preguntarle sobre eso más tarde. Callarse la boca. Jonathan gruñó, volviéndose hacia Amelia. De todos modos, es culpa de tu hermana. ¿Qué pasó? Preguntó con curiosidad. Ash había conocido a la hermana mayor de Amelia varias veces antes, aunque nunca había hablado mucho con ella. Ella parecía agradable. Quizás simplemente le gustaba meterse con Jonathan. Amelia se rió. Ella estaba mostrando su nuevo Murkrow después de regresar de Johto mientras Jon estaba allí hace unos años. Jon pasó la noche y ese estúpido pájaro decidió mirarme dormir. Jonathan dijo irritado. Me desperté y vi esos espeluznantes y brillantes ojos rojos mirándome y me asusté. Ese estúpido pájaro se asustó y decidió que yo era peligroso, así que usó solanaceas. Fue entonces cuando todos se despertaron.
Sí, porque gritabas como una niña pequeña. Amelia dijo, aunque no hubo ningún mordiente en sus palabras. Además, no es que te haya dolido tanto. ¿No me lastimaste tanto?, preguntó Jonathan con incredulidad. Ash notó que parecían haberse olvidado de él. Al parecer se trataba de una vieja discusión entre ellos. Estuve enfermo durante una semana y todavía tengo pesadillas con ese maldito pájaro. Amelia puso los ojos en blanco y le agitó el dedo con desaprobación. El lenguaje, dijo condescendientemente. ¿Qué diría tu mamá si te escuchara decir eso? No me lo recuerdes. Jonathan refunfuñó. Recuerda aquella vez en la que Ash decidió poner fin a la conversación. Estaba cansado y los recuerdos empezaban a ponerle de los nervios. Incluso si la historia sobre Murkrow fuera bastante divertida, veo un lugar que podríamos preparar para pasar la noche. Intervino Ash, señalando un área pequeña a unos metros del sendero. Había varias mesas y sillas de picnic allí, lo que lo hacía mucho más agradable que los otros lugares donde se habían alojado. Otro estanque estaba al lado y reflejaba la puesta de sol. Jonathan sonrió y se acercó, dejando atrás a Amelia y resoplando molesto. Ash se encogió de hombros y lo siguió lentamente. Rápidamente volvieron a delegar las responsabilidades, aunque Jonathan gimió al darse cuenta de que tendría que volver a buscar leña. Ash no envidiaba su trabajo, no si Jonathan estaba la mitad de dolorido que él. Ash no se concentró en él por mucho tiempo, sino que volvió a llenar el agua de todos y liberó a Nidoran. Pidgey se quedó en la pelota. Probablemente sería mejor esperar hasta la mañana antes de liberar al pájaro. Para entonces ya estaría completamente recuperado. Pronto todos habían completado su rutina y Jonathan regresó con una pila de cepillo mucho más pequeña de lo habitual. Ash sabía que por una vez no sería él quien apagaría el fuego. Él solo quería dormir. Sacó su saco de dormir y entró, sintiendo a Nidoran hundirse en su costado. Lo último que escuchó fue la conversación murmurada entre Amelia y Jonathan, llena de risas y bromas. XXXXXX Ash prácticamente saltó de su saco de dormir cuando un dolor agudo estalló en todo su costado. Toda su fatiga desapareció mientras miraba a Nidoran, cuyas orejas temblaban. Los ojos de la pequeña criatura miraban nerviosamente alrededor del campamento y Ash se dio cuenta de que algo andaba mal. Jonathan y Amelia todavía estaban durmiendo, pero Ash decidió cambiar eso. Rápidamente rodeó el pequeño círculo de piedras y los restos humeantes del fuego y pateó ligeramente a Jonathan en la espalda. El otro chico gimió y se dio vuelta pero no despertó. Ash gimió molesto y lo pateó de nuevo, esta vez mucho más fuerte. Realmente no le haría daño a Jonathan, pero podría dejarle un pequeño hematoma durante unos días. Esta vez funcionó, y Jonathan se levantó y miró a Ash. No digas nada, dijo Ash con severidad. Nidoran cree que algo anda mal, así que probablemente deberíamos salir de aquí. El otro chico refunfuñó un poco pero empezó a empacar sus cosas. Ash se acercó a Amelia y repitió el mismo proceso que había hecho con Jonathan. Tenía el sueño mucho más ligero que cualquiera de los niños y salió de su saco de dormir con la primera patada ligera. ¿Hay algo mal?, preguntó una vez que despertó. Ash asintió y explicó la situación. Amelia parecía alarmada, siempre leía sobre Pokémon en la escuela, por lo que probablemente sabía que los Nidoran eran buenos para detectar el peligro, y rápidamente empacó sus cosas. Ash empacó todas sus cosas bastante rápido. Solo había sacado su saco de dormir y una pequeña bolsa de comida para Nidoran, así que no había mucho que hacer. Cuando terminó, Amelia y Jonathan estaban esperando impacientes junto a las mesas. Justo cuando comenzaba a caminar, recordando a Nidoran mientras lo hacía, escuchó lo que parecían ser docenas de gritos fuertes y estridentes. Los ojos de todos los entrenadores se abrieron cuando reconocieron el llamado familiar de una bandada de lanzas. «Tonterías», exclamó Jonathan mientras comenzaba a correr por el camino. Correr. Ash y Amelia estaban muy felices de seguir su ejemplo y corrieron por el camino detrás de su amigo. Ninguno de los dos podía correr tan rápido como Jonathan, era uno de los niños más rápidos de Pueblo Paleta, pero lograron seguir el ritmo mientras huían de la bandada de lanzas. Ash podía oír el batir de alas de las bandadas mientras continuaban gritando. Se arriesgó y miró hacia atrás por un momento. Ash instantáneamente se arrepintió de esa decisión. Varias docenas de lanzas seguían al grupo y algunos incluso habían comenzado a alcanzarlos. Pudo ver que varios habían logrado ponerse delante de Jonathan. El entrenador esperaba que se aburrieran, pero después de lo que Amelia había dicho sobre ellos lo dudaba.
Los Spearow eran notoriamente feroces al proteger su territorio, por lo que la única forma de escapar del rebaño era si pasaban la barrera invisible que marcaba el final de la tierra del rebaño. Por supuesto, su territorio podría estar demasiado lejos para escapar, especialmente si estaban guiados por un miedo. Como para confirmar su miedo, escuchó un graznido más profundo e intimidante que se elevó por encima del coro de lanzas. Ash maldijo y se concentró en correr, haciendo todo lo posible por ignorar sus doloridos músculos y la fatiga que rápidamente se acumulaba en sus piernas. Pudo ver que sus amigos también estaban disminuyendo la velocidad, aunque ambos todavía lograban mantenerse por delante de él. Incluso cuando su cuerpo comenzó a desacelerarse, la ráfaga de adrenalina que había recibido cuando vio a la bandada persiguiéndolos se desvaneció, se concentró en simplemente correr. El sonido del aire siendo desplazado por la lanza a solo unos metros detrás de él lo mantuvo en marcha. Hasta que tropezó, al menos. Ash gritó mientras caía sobre el camino accidentado y se despellejaba partes de sus antebrazos. Los demás se volvieron para mirarlo con pánico, pero él intentó que siguieran adelante. La lanza no lo mataría, muy pocas personas fueron asesinadas por Pokémon, y aquellos que murieron murieron debido a un accidente, su propia negligencia o uno de los Pokémon poderosos y furiosos como un Gyarados, incluso si probablemente lo lastimarían. Él un poco. Jonathan y Amelia podrían encontrar ayuda y volver a buscarlo. Correr. Les gritó a sus amigos, incluso cuando los graznidos de la lanza se acercaban cada vez más. Estaré bien. Jonathan estaba muy feliz de seguir sus órdenes, probablemente demasiado aterrorizado por los pájaros como para hacer algo útil de todos modos, pero Amelia vaciló por un momento antes de que la bandada que se acercaba rápidamente y sus feroces gritos la obligaran a irse. Ash cerró los ojos y se cubrió la cabeza, esperando ansiosamente los afilados picos y garras que seguramente vendrían. Esperó un momento y se sorprendió al ver que no pasaba nada, aunque todavía podía oír la lanza justo detrás de él. De repente, escuchó una voz profunda que gritaba algo. Ash comenzó a mirar hacia arriba para quedar casi cegado cuando un rayo de electricidad deslumbrantemente brillante trazó un arco en el aire antes de golpear a la bandada detrás de él. Ash siseó de dolor cuando su visión se volvió completamente blanca y se centró en lo que estaba escuchando. El entrenador pudo escuchar pequeños golpes cuando la lanza golpeada por el rayo cayó al suelo. La visión de Ash estaba empezando a aclararse, pero todavía no podía ver muy bien. Comenzó a levantarse cuando notó que casi todos los lanzas parecían haber sido noqueados, pero volvió a bajar cuando escuchó el grito molesto del miedo. Volvió a mirar hacia arriba y logró vislumbrar un enorme pájaro de color naranja apagado volando a gran velocidad en dirección a la voz que probablemente le había ahorrado mucho dolor. La visión de Ash finalmente se aclaró, aparte de algunos puntos parpadeantes, y logró fijar sus ojos en el miedo mientras descendía en picado. Ash vio un Pokémon amarillo, parecido a un canino, que disparaba pequeños rayos de electricidad de su cuerpo mientras esquivaba casualmente al gran pájaro, que casi se clavó de cara en el suelo antes de detenerse en el último segundo con una fuerte llamada. Observó al Pokémon, que reconoció como un Jolteon, esquivar otro ataque antes de que la voz gritara otra orden. Sus ojos se centraron en un adolescente alto. El misterioso entrenador tenía una gorra que ocultaba sus ojos y tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras señalaba el cauteloso miedo que circulaba sobre ellos. Jonathan y Amelia estaban parados junto al extraño con miradas de asombro mientras observaban el sacudón. «¡Hiperrayo!», gritó el adolescente. Jolteon no mostró ninguna señal de escucharlo más que abrir sus fauces y seguir al miedo. Pequeñas partículas anaranjadas de energía comenzaron a fusionarse en una bola de energía ardiente en la boca del Jolteon antes de que un poderoso rayo surgiera de las fauces del Jolteon. Ash estaba asombrado por lo poderoso que era el movimiento. Estalló en el aire, evitando por poco el miedo. Pensó que todo había terminado, pero el impacto giró su cabeza hacia un lado y atrapó al miedo en el rayo. Spearow chilló de pánico cuando el rayo pasó sobre su pecho, haciendo sonar las plumas y arrasándolo. El gran pájaro logró sujetarse ligeramente antes de estrellarse contra el árbol y caer al suelo en un estado de inconsciencia. Incluso si el pájaro se había desmayado al final, Ash estaba más impresionado de que hubiera logrado resistir un hiperrayo. Había estado leyendo sobre algunos de los ataques más avanzados en su Pokédex, y el hiperrayo fue definitivamente uno de los movimientos más notorios en ese sentido. Su atención pronto se centró nuevamente en el entrenador, quien estaba alborotando las orejas del Jolteon con orgullo.
Ash notó que los pequeños rayos que todavía se arqueaban en el pelaje del Jolteon no parecían molestarlo en absoluto. Ash se levantó y comenzó a caminar hacia el entrenador y sus amigos, ignorando las docenas de lanzas inconscientes detrás de él. Ya tenía un Pidgey, por lo que no estaba particularmente interesado en tener otro Pokémon que fuera prácticamente idéntico. Además, Spearow era bastante agresivo y había oído que muchos de ellos peleaban con los otros Pokémon de sus entrenadores. ¿Estás bien?, Jonathan gritó mientras se acercaba a ellos. Su rostro no estaba tan pálido como cuando comenzaron a correr y parecía haber vuelto a la normalidad. Sí. Ash respondió. Amelia parecía preocupada, pero satisfecha con su respuesta. Dirigió su atención al misterioso entrenador. Gracias por salvarme de esas lanzas. Ningún problema. El otro entrenador sonrió. Ash pudo ver que tenía cálidos ojos marrones y cabello rojo oscuro, pero por lo demás tenía un aspecto bastante normal. Mi nombre es Michael. ¿Cuál es el tuyo?, preguntó, extendiendo la mano. Ceniza, respondió, estrechando la mano de Michael. Los ojos del entrenador mayor de repente volvieron al miedo inconsciente y sacó una Pokébola. Michael arrojó con cuidado la Pokébola y atrapó fácilmente al miedo. Lo lamento. Michael dijo una vez que llamó la Pokébola a su mano. Pero ese miedo es la única razón por la que estoy aquí. La liga se enteró del rebaño y me contrató para capturarlo. Los ojos de Amelia se iluminaron. ¿Trabajas para la liga? No oficialmente. Michael se encogió de hombros. Hago algunos trabajos ocasionales para ellos, pero es en un horario bastante poco frecuente. Principalmente solo me ocupo de los Pokémon agresivos y los atrapo. Después de eso, o me los quedo o simplemente se los doy a la liga. ¿Qué pasa con esas lanzas? Jonathan habló y pronunció la palabra lanzar con disgusto. ¿Esos pequeños?, preguntó Michael, lanzando una mirada a los pequeños pájaros. No serán un problema. La mayoría de ellos simplemente regresarán a sus nidos ahora que el miedo se ha ido. Siempre es el miedo lo que los vuelve agresivos. Jonathan se limitó a asentir, pero siguió mirando a los pájaros caídos. De todos modos, continuó el entrenador mayor, ¿están todos bien? El grupo asintió. Los rasguños de Ash eran solo una pequeña molestia. Bien. Entonces, ustedes están en camino a Viridian City, ¿verdad? Sí. Amelia respondió. ¿A qué distancia está? Hemos estado viajando durante unos días. Michael pensó por un momento. 2 horas, si pueden seguirme el ritmo. Necesito volver a Viridian de todos modos, así que también podría llevarlos a ustedes allí también. Podemos seguir el ritmo, dijo Jonathan resueltamente, hinchando su pecho con orgullo. Bien entonces. Michael sonrió. Vámonos. XXXXXXXX llegaron a Viridian 2 horas y media después. Todo el grupo, excepto Michael, estaba sudado, sucio y cansado y no podía esperar a llegar a la casa de la hermana de Amelia. Por la forma en que Amelia y Jonathan recordaban con cariño los recuerdos del lugar, era bastante agradable. Michael los acompañó a través de Viridian y les dijo que podía esperar un rato antes de dirigirse al centro Pokémon. Ese sería el siguiente lugar después de que dejaran sus cosas y las limpiaran. Ash estaba asombrado por el tamaño de Viridian y con entusiasmo observó todas las vistas que pudo. Nunca había estado en una ciudad antes, aparte de algunas visitas a ciudades cercanas cuando era más joven, y se sorprendió de lo mucho más grande que era todo que en Pueblo Paleta. Su asombro pronto terminó, su fatiga venció a las vistas. Afortunadamente, la hermana de Amelia, una joven de 20 años llamada Jessica, vivía cerca de la frontera de la ciudad. El centro Pokémon estaba a solo unos minutos de distancia, por lo que no tendrían que preocuparse por perderse. Mientras caminaban hacia la pequeña casa que Amelia y Jonathan señalaron, Ash decidió preguntarle a Jonathan qué Pokémon tenía. Quizás tendría un tipo de peleador. Todavía no estaba seguro de cómo se suponía que debía enseñarle a Nidoran la doble patada. ¿Qué otros Pokémon tienes?, preguntó con curiosidad. Michael se animó, claramente contento con esta línea de preguntas. Aparte de Jolteon, tengo Steelix, Gyarados, Arcanine, Machamp y Alakazam. Michael sonrió, consciente de las miradas de asombro en los rostros del grupo. Amelia habló primero. Eso es increíble. Ella exclamó. La mayoría de ellos son realmente difíciles de controlar. ¿Cuánto tiempo llevas siendo entrenador? 6 años, unos meses más o menos. Michael se encogió de hombros. Volvió su atención a Ash. ¿Por qué querías saberlo? Bueno, quería saber si eras del tipo peleador.
admitió, rascándose nerviosamente la parte de atrás de su sombrero. No sé cómo enseñarle ni doble patada de Nidoran, y ese es el único movimiento que puede aprender que podría lastimar a Brock. ¿Brock, dijo Michael. Lo recuerdo. Sí, puedo darte algunos consejos. El secreto para un Nidoran es simplemente lograr que salte y use el ataque. Sus piernas no son lo suficientemente largas ni fuertes para dar la patada por sí solos, así que, solo tienes que poner la gravedad de tu lado y luego simplemente soltar la patada. ¿Cómo sabré si lo hice bien? Ash preguntó con curiosidad. Sé que he visto brillar muchos movimientos de lucha, pero no sé si eso es solo una técnica o no. En cierto modo, lo es. La extremidad o área brillante es la parte que se utilizará en el ataque, pero el brillo en sí es causado por el dominio completo del ataque. Explicó Michael. Cuando tu Nidoran evolucione, te llevará un poco de tiempo y práctica acostumbrarte al ataque lo suficiente como para que brille. Lo entiendo. Ash asintió y notó que tanto Amelia como Jonathan escuchaban atentamente con la esperanza de recibir algunos consejos. Gracias. Ningún problema. Michael se encogió de hombros. De repente se detuvo frente a una pequeña casa gris. A pesar de su color apagado, parecía bastante feliz y poseía una sensación hogareña. El césped de enfrente estaba ligeramente crecido y podía ver a un enorme persa felizmente acurrucado en el pequeño porche. Eso es todo. Amelia lloró. Corrió hacia la casa, seguida de cerca por Jonathan. Su fatiga aparentemente desapareció ante la comida caliente y las duchas. Michael y Ash caminaron penosamente hacia la gruesa puerta de madera, intentando ignorar al gran persa que los miraba como si no fueran más que un ratata. Ash notó que Michael examinó al persa por un momento mientras pasaban junto a él. Amelia le había dado algunos rasguños detrás de las orejas mientras ella y Jonathan atendían a los demás y el felino ronroneaba alegremente. Una vez que todos se reunieron en el pequeño porche blanco, Amelia llamó con fuerza a la puerta. Ash pudo escuchar pasos acercándose unos momentos antes de que la puerta se abriera, revelando a una adolescente de aspecto feliz con un gran parecido con Amelia. Parecía tener unos 18 años y sus cálidos ojos marrones se abrieron cuando vio al grupo. «Hola, Amelia», dijo antes de abrazar a su hermana menor y levantarla del suelo. Amelia tosió por la fuerza y su hermana se sonrojó de vergüenza antes de volver a dejar a Amelia en el suelo. «Hola, Jessica». Amelia resopló. «No sé si papá te lo dijo, pero Ash se quedará con nosotros». ¿Sigue ahí esa habitación de invitados? Sí, dijo Jessica. Se giró para mirar a Ash. Lo siento, no te reconocí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿3 años? Eso suena bien. Él respondió. Jessica asintió antes de volverse hacia Jonathan. El otro chico le sonrió y le tendió la mano. Jessica simplemente sonrió y lo envolvió en un abrazo. Oye, Johnny. Necesitas venir más aquí con Amelia. Han pasado años desde que te vi. Solo unos pocos meses. Jonathan le devolvió la sonrisa mientras salía del abrazo. Ahora los ojos de Jessica se dirigieron al último miembro del grupo. Cuando vio a Michael, su rostro se contrajo de disgusto. Ash pensó que era extraño en el rostro perpetuamente sonriente de la mujer. Oh, genial. Dijo molesta. Eres tú. Esto tampoco me hace muy feliz. Michael respondió poniendo los ojos en blanco. Pensé que no tendría que volver a verte después de eliminarte de la conferencia hace unos años. De todos modos, supongo que me iré ahora. Buena suerte a todos. Espera, ¿qué? Ash y Jonathan hablaron al unísono, solo para ser interrumpidos por Michael que prácticamente huyó del área. Se miraron el uno al otro con extrañeza, cada uno lamentando el hecho de no poder interrogar al otro entrenador para pedirle más consejos. Adiós. Jessica gruñó antes de animarse. De todos modos, pasen. Amelia, Jonathan, pueden tener sus habitaciones normales. Ash, tengo una habitación de invitados en la que pueden quedarse. Haré que uno de esos dos se la muestre más tarde. Todos asintieron y obedientemente la siguieron al interior de la casa. Proyectaba la misma sensación de alegría que el exterior de la casa, y Ash notó que varios Pokémon estaban holgazaneando. El persa que había estado afuera los siguió y golpeó su cabeza en la pierna de Jessica. Lo rascó distraídamente mientras les mostraba una pequeña habitación llena de sofás y sillas de aspecto cómodo. Toma asiento. Ella dijo. Regresaré en unos minutos con algo de comida. Recuerdo lo hambriento que tenía después de ir de Payeta Viridian. El grupo le agradeció y escogieron sus asientos. Amelia alquiló un sofá entero para ella sola mientras Jonathan buscaba un sillón reclinable grande.
Ash encontró un sofá. Saltó cuando una pequeña criatura con forma de signo de exclamación flotó junto a donde estaba sentado, ganándose las risas de sus compañeros. ¿Qué es esa cosa?, siseó, señalando a la extraña criatura que lo miraba con su ojo blanco y vacío. Amelia se rió por un segundo antes de calmarse. Ese es un Unown. Ella dijo. Jessica lo atrapó en las Islas Sevi. ¿Un Unown?, dijo Ash, encontrando la mirada de la criatura con nuevo interés. ¿No son esos legendarios en Johto? ¿Los 1000 brazos de Arceus, o algo así? Sí. Amelia dijo con aire de suficiencia. Son realmente raros. Jessica ha conseguido que todo tipo de personas quieran estudiarlo, pero ella no los deja. Tiene miedo de que puedan lastimar al pequeño. ¿Es muy fuerte?, preguntó con curiosidad. Las leyendas eran leyendas por una razón, y cualquiera que lograra atraparlas tenía que ser realmente fuerte. No, no es, dijo una nueva voz, irrumpiendo en la conversación. Ash miró y vio a Jessica cargando una bandeja de comida. Se lo entregó a los hambrientos entrenadores antes de continuar. El Unown flotó hacia ella y levitó junto a su cabeza. No es muy poderoso en absoluto y es prácticamente inútil en la batalla. Ella continuó. El Unown tarareó en un tono que Ash interpretó como irritado, pero se calmó cuando Jessica lo acarició para calmarlo. Pero es muy inteligente. No sé por qué se dejó capturar, pero ha sido de gran ayuda. Puede conseguir que algunos de mis Pokémon que no son muy agresivos estén mucho más motivados para las batallas, así que eso me ayudó. El Unown tarareó de nuevo antes de levitar fuera de la habitación. Todos lo miraron y se marcharon por un momento antes de comer la comida caliente. Jessica los miró con una mezcla de disgusto y desconcierto. ¿Es así como comía a tu edad?, ella preguntó. No es de extrañar que todos mis compañeros de viaje me hayan abandonado. Eso es simplemente espantoso. La ignoraron, pero cuando terminaron de comer, Ash y Jonathan tenían algunas preguntas para ella. Ash comenzó a preguntarle sobre Michael, pero Jonathan se le adelantó. Entonces, ¿qué pasa contigo y Michael?, preguntó, tragando el último bocado de comida. Sorprendentemente, había sido el que comía más limpiamente de los tres. Parecía un buen tipo. Jessica puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla, acariciando al enorme persa que acababa de saltar a su regazo. Estoy seguro de que lo es, pero tenemos nuestras propias distancias. No nos llevábamos bien cuando todavía viajaba, y él era lo que los entrenadores llamaban mi rival. Ninguno de los dos nos agradaba mucho, pero ambos eran similares en nivel de habilidad y se encontraban mucho. Estoy seguro de que al menos uno de ustedes tendrá uno para fin de año. Los tres se miraron. Jessica lo notó y sonrió. Parece que empezaste un poco antes. ¿Quién es el afortunado? Gary. El grupo respondió al unísono. Jessica se rió, pero se puso seria después de un momento y se volvió hacia Amelia. Me enviaste un mensaje sobre un Bulbasaur herido. ¿Puedo verlo? Los ojos de Amelia se abrieron cuando se dio cuenta de que se había olvidado del tipo de hierba y rápidamente lo soltó. Bulbasaur adoptó una posición de combate y miró al persa antes de cargar contra él. Su entrenador gimió al darse cuenta de que pensaba que estaba en una batalla y trató de gritar una orden para que se detuviera. Persian bostezó perezosamente y ahuyentó a Bulbasaur mientras intentaba abordar al gran felino. Bulbasaur finalmente escuchó las órdenes de su entrenador de detenerse después de que se levantó y miró al persa. Me parece bien. Jessica dijo con una sonrisa. Algunas costras y moretones, pero no hay nada de qué preocuparse. Si un Pokémon está tan dispuesto a pelear, probablemente solo tenga heridas menores. Ni siquiera deberías molestarte en ir al centro Pokémon. Eso los animó, pero su conversación pronto se apagó. El cansancio del grupo había comenzado a afectarlos, y Amelia pronto pidió la ducha. Jonathan puso los ojos en blanco pero no dijo nada, contento de esperar su turno. A él le molestaba menos la suciedad y la suciedad del camino que a los otros dos y continuó hablando con Jessica. Varias horas más tarde todos estaban llenos y limpios. Amelia le había mostrado el dormitorio en el que se alojaría antes de irse a dormir a su propia habitación, pero Jonathan y Ash se quedaron despiertos bastante más tarde. Con el tiempo, ellos también empezaron a cansarse, pero antes de irse a la cama, Ash se dio cuenta de que se había olvidado de su Pokémon. Hola, Jessica. Le dijo a la mujer cansada. Ella lo miró, claramente esperando su pregunta. ¿Puedo liberar a mi Pokémon? Tengo un Nidoran y un Pidgey y ninguno de los dos ha salido por un tiempo. Jessica parpadeó. Sí, está bien. Hay una percha en tu habitación en la que tu Pidgey puede dormir.
Tu Nidoran puede ir a donde sea. Ninguno de los míos lo molestará, pero Persian podría querer jugar con él. Ash se encogió de hombros y le dio las gracias antes de regresar a su habitación. Era pequeña y estaba pintada del mismo gris apagado que el resto de la casa, pero la cama parecía bastante cómoda y había un pequeño bebé acurrucado en ella. Retiró las sábanas para poder entrar, antagonizando sin querer al bebé en el proceso. Le gruñó de una manera espectacularmente poco intimidante y volvió a dormirse. Ash sonrió y soltó a su Pokémon antes de irse a la cama. Nidoran instantáneamente se puso de pie y se sentó, pero Pidgey parecía resistirse más. El orgulloso pájaro infló su pequeño cofre y le dirigió una mirada acerada, aparentemente intentando desafiarlo. Ash puso los ojos en blanco y caminó más cerca del pequeño pájaro, su bulto lo hizo retroceder un poco. Nidoran lo siguió y le gruñó a Pidgey, bajando su cuerno. Escuchar. Dijo con calma, arrodillándose al nivel del pájaro. Podemos hacer esto de la manera fácil o podemos hacerlo de la manera difícil. Si aceptas que ahora soy tu entrenador, todo estará bien. Si no lo haces, haré que entrene a Nidoran contigo. ¿Qué pasa? ¿Tu respuesta? Pidgey intentó mirar a Ash a los ojos pero miró hacia abajo. Su pecho se hundió un poco. Ash frunció el ceño ante el descorazonado pájaro, aunque se alegraba de que lo hubiera aceptado como su amo. Tal vez un nombre real le devolvería su orgullo. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere nombres? Preguntó de repente. Sus dos Pokémon lo miraron fijamente, aunque Pidgey asintió. Nidoran negó con la cabeza. Ash frunció el ceño concentrado mientras pensaba en un nombre adecuado para Pidgey. Había oído que el Pidgeot tenía un plumaje impresionante. Muy bien. Pidgey, Plume es un nombre decente. Pidgey asintió y agitó sus alas. Ash casi saltó cuando el pájaro aterrizó en su hombro, clavando sus afiladas garras en la carne cubierta. El recién designado Plume le mordió la oreja, aunque no le dolió. Está bien, puedes dormir en esa percha de allí. Dijo Ash, señalando la pequeña y nudosa rama que se extendía desde la pared. Plume revoloteó hacia él y acarició su cabeza con su ala mientras Ash apretaba el interruptor de la luz. Ash había levantado con cuidado a Nidoran antes de apagar las luces. Tuvo cuidado de evitar las púas venenosas que cubrían la espalda de su amigo para no envenenarse accidentalmente. Nidoran estaba completamente quieto cuando Ash lo colocó en la cama, justo al lado del bebé dormido. Bostezó mientras se metía en la cama y sintió que la oscuridad comenzaba a invadirlo. Lo último que sintió fue el peso reconfortante y el calor de Nidoran y el bebé. XXXX a la mañana siguiente, todos intentaban frenéticamente prepararse. Querían avanzar un poco hacia el bosque y vivirían, pero todos se habían quedado dormidos 1 o 2 horas. Afortunadamente, Jessica se había quedado despierta un poco más tarde anoche y preparó la comida y reemplazó sus suministros. Eso redujo casi media hora de espera. Finalmente, el grupo estuvo completamente listo, cada uno con ropa limpia y más que listo para afrontar el bosque. Estaba a solo 20 minutos a pie, por lo que no tenían tanta prisa una vez que todo estuvo empacado. Jessica les estaba dando consejos de último momento, pero Ash notó algo en el periódico. Con curiosidad examinó la foto de un Michael de aspecto sombrío afuera del centro Pokémon, que parecía estar ligeramente dañado y cubierto de hollín, con su Jolteon parado a su lado. Michael parecía mucho más peligroso de lo que Ash había pensado que podía ser el adolescente. El adolescente tenía el ceño fruncido y sus ojos, a pesar de estar casi ocultos debajo de su sombrero, ardían de ira. Encima de la imagen grande que cubría casi una cuarta parte de la página, los titulares decían en letras grandes: Entrenador defiende el centro Pokémon. Los miembros del Team Rocket aún están prófugos. Ash no tuvo tiempo de leerlo antes de que Amelia se acercara. ¿Qué te detiene? Ella preguntó. Ash miró hacia arriba y se dio cuenta de que todos los demás estaban listos para partir. Poco. Él respondió y le tendió el periódico. Amelia lo tomó y empezó a mirarlo. Ahora mira los titulares. ¡Guau! Murmuró, sus ojos se agrandaron mientras miraba el rostro ceñudo de Michael. Debe ser muy fuerte para poder vencer al equipo Rocket. Aquí dice que casi los captura solo con su Jolteon. ¿Se escaparon en un globo? Amelia dijo con incredulidad. ¿Quién usa globos aerostáticos para algo? No sé. Dijo Jessica, interviniendo en la conversación. Pero no intentes seguir su ejemplo. Michael no es mi persona favorita, pero sé que es lo suficientemente fuerte como para que el equipo Rocket no quiera molestarlo. Conocen sus límites y ciertamente limitarán sus actividades cuando él esté en el área.
¿Cómo sabes todo eso? Intervino Jonathan. No se movió de su posición junto a la puerta. Él era mi rival. Ella se encogió de hombros, evitando su verdadera pregunta. Era asunto mío saber qué tan fuerte era. Y era más fuerte que la mayoría de los entrenadores incluso hace unos años. Michael probablemente solo se ha vuelto más fuerte desde entonces. Pero eso no es importante. Lo importante es que te mantengas fuera del camino del equipo Rocket. Corre si puedes, solo lucha si no tienes otra opción. Suspiraron y asintieron. Incluso si preferían luchar contra los criminales, se dieron cuenta de que su Pokémon ni siquiera sería un desafío para los endurecidos Rockets. Está bien. Jessica sonrió. Ahora vete. Por cierto, Amelia, estoy planeando ingresar a la conferencia Índigo este año. Simplemente volaré para obtener mis insignias. ¡Genial!, exclamó Amelia. Tal vez pueda luchar contra ti. Tal vez. La niña mayor se encogió de hombros. Ahora, debes irte antes de que sea demasiado tarde. El bosque de Viridian no es un lugar divertido y necesitas llegar lo más lejos posible. Buena suerte. El grupo le agradeció y finalmente se fue de Viridian, todos ansiosos por lo que vendría. XXXXXXXX está oscureciendo. ¿Deberíamos buscar un lugar para pasar la noche?, dijo Jonathan, rompiendo el cómodo silencio. Ash y Amelia rápidamente aceptaron, ambos comenzando a cansarse. Habían estado caminando por el denso bosque durante casi 6 horas, aunque hubo pausas en las constantes batallas con Pokémon errantes y los cazabichos, nuevos entrenadores que intentaban atrapar los tipos de bichos fácilmente disponibles y entrenarlos para convertirlos en luchadores. Como Plume había demostrado cuando acabó con un equipo completo de 3 orugas, un Weedle y un Beedrill, no estaban haciendo un muy buen trabajo. Charmander había derrotado a los demás con la misma facilidad y parecía volverse mucho más hábil con sus llamas. Amelia parecía disfrutar derrotando a los terriblemente débiles entrenadores. Bulbasaur había pasado bastante tiempo dominando sus movimientos de hierba antes de que Amelia le dijera que eliminara a los insectos, y Rattata había demostrado lo brutal que era cuando usó sus afilados colmillos para desgarrar a los insectos. Continuaron caminando por el bosque cada vez más oscuro durante varios minutos antes de encontrar un buen lugar. Estaba completamente abierto y al lado de un pequeño arroyo y sería fácilmente defendible contra cualquiera de los Pokémon altamente territoriales que tenían su hogar en estos bosques. Una vez que se completó su rutina, Ash liberó a Nidoran. Tenía aproximadamente 2 semanas antes de tener que enfrentarse a Broken Pewter City y necesitaría cada segundo de tiempo libre para enseñarle a Nidoran la doble patada. La energía de enfoque ya estaba dominada, así que al menos podría recurrir a ella si fuera necesario. Amelia y Jonathan lanzaron sus propios Pokémon que necesitaban aprender movimientos. Jonathan hizo que Charmander rascara una piedra, lo que aparentemente era una de las mejores formas de aprender a usar garras de metal. Amelia hizo que Rattata atacara un árbol con sus largos colmillos para que aprendiera hipercolmillo. Bulbasaur estaba fortaleciendo sus enredaderas sosteniendo grandes rocas. Todos ellos progresaron. Las garras de Charmander habían comenzado a brillar intensamente y a hacer finas hendiduras en la roca, aunque al lagarto todavía le quedaba un poco más por recorrer. Jonathan estaba bastante satisfecho con su Pokémon y le dio un poco más de comida, que Charmander comió felizmente antes de acurrucarse y quedarse dormido junto a su entrenador. Los colmillos de Rattata habían comenzado a brillar con un brillo blanco cada vez que se lanzaba hacia el árbol, y grandes trozos habían sido arrancados de la madera. Amelia lo elogió y también le dio más comida. Bulbasaur estaba agotado por el esfuerzo de su propio entrenamiento y también recibió comida extra. Nidoran fue el que más mejoró. Ash logró encontrar un video de un Nidoran usando doble patada en los archivos Pokédex y se lo mostró a Nidoran. El pequeño Pokémon ahora tenía una idea de qué hacer y había practicado saltar alto en el aire antes de patear lo que le dijeran. Sus pequeños pies habían comenzado a brillar cada vez que hacía el movimiento. Todos estaban cansados cuando terminaron y rápidamente se quedaron dormidos, apagando el fuego antes de meterse en sus sacos de dormir. Los Pokémon quedaron fuera para advertir a los entrenadores sobre cualquier tipo de error que se aproxima. XXXX Las 2 semanas siguientes transcurrieron de forma muy parecida. Los entrenadores escasearon a medida que se aventuraban más en el enorme bosque, pero sus encuentros con Pokémon salvajes crecieron. Solo los grupos errantes de Pikachu podían causarles muchos problemas, pero si el grupo lograba separarlos, eran fácilmente rechazados.
La mayoría de los entrenadores que conocieron ahora eran mucho más poderosos que los de la entrada del bosque y tenían equipos llenos de Beryl y Butterfree, aunque algunos tenían opciones más exóticas como una rara guadaña o insectos de Oenisino. Solo unos pocos entrenadores tenían un equipo más variado, lo que los mostraba como entrenadores que estaban en la misma situación que el grupo. Todos sus Pokémon se habían vuelto mucho más fuertes gracias a las constantes batallas y se habían endurecido considerablemente. El bulbo de Bulbasaur estaba creciendo, lo que demuestra que se estaba acercando a la evolución, y había aprendido la hoja de afeitar y dominaba el polvo venenoso. Charmander había perfeccionado la garra de metal y podía romper rocas fácilmente. La llama de su cola había comenzado a brillar más y su piel había adquirido un ligero toque rojo. Su evolución también se acercaba. Nidoran había dominado la doble patada hace varias noches y había empezado a usarla en combinación con energía de enfoque durante las batallas. Ash se alegró de que Nidoran pareciera ser bastante hábil con el movimiento y supiera cómo aplicarlo con gran efecto. Según su mapa, estaban a solo unos kilómetros de Tutor City. El bosque ya comenzaba a aclararse y todos estaban ansiosos por regresar finalmente a la civilización. Tenían la ropa sucia, el pelo enmarañado y los ánimos habían empezado a irritarse. Todavía no había ningún conflicto real, solo comentarios ligeramente mordaces y críticas mordaces, pero todos podían ver hacia dónde los llevaba la situación. Mientras caminaban por el sendero a través del bosque cada vez más ralo, todos se sentían extremadamente ansiosos. La civilización era algo bienvenido en ese momento y cada uno de ellos estaba ansioso por limpiarse y comer todo lo que pudiera. El Pokémon también parecía desesperado por salir del bosque. Ninguno de ellos vivía naturalmente en los bosques, por lo que todos se sentían incómodos con los árboles. Justo cuando salían del claro, una hoja larga y brillante cortó el aire frente a ellos. Ash saltó hacia atrás presa del pánico y rápidamente soltó a Nidoran. Saltó lejos, seguido de cerca por sus sorprendidos compañeros, y miró el origen del ataque. Ash puso los ojos en blanco y suspiró cuando vio a un niño de aspecto decidido vestido con un traje de samurái falso mirándolo. Lamentablemente la espada era muy real, como lo demuestra el filo. El niño los miró con orgullo y enterró su espada en el suelo blando antes de hablarles. ¿Sois entrenadores de Payet?, preguntó, apoyándose en la espada. Ash notó que su casco se deslizaba hacia un lado como si no lo hubieran puesto correctamente. Sí. Amelia respondió con cautela, con una mano en la Pokébola de Rattata. ¿Por qué lo preguntas? Una amplia sonrisa apareció en el rostro del niño y soltó la espada y sacó una Pokébola. Tocó el botón y soltó un gran pincir que hizo sonar sus grandes cuernos siniestramente hacia Nidoran. Fui derrotado por un entrenador del pueblo de Payet, exclamó el niño. Ahora debo recuperar mi honor. Prepárate para ser derrotado. ¿Quieres tomar esto? Ash le preguntó a Jonathan. El otro chico sonrió ampliamente con un brillo en los ojos. Jonathan se rió de la expresión del rostro del niño cuando vio a Charmander. Tu lagarto de fuego no derrotará a mi Pinsir. El niño lloró. Pinsir usa hiperrayo. Los ojos del grupo se abrieron y quedaron boquiabiertos cuando pequeñas partículas de luz naranja comenzaron a acumularse en las fauces abiertas del Pinsir. Jonathan se recuperó rápidamente de su sorpresa y comenzó a comandar a Charmander. Esquivarlo. Él gritó. Charmander apenas saltó hacia un lado antes de que el hiperrayo saliera de la boca del Pinsir. El poderoso rayo no alcanzó a Charmander por una gran distancia y atravesó los árboles. Estaba claro que el Pinsir no tenía mucha experiencia con el poderoso ataque, ya que solo logró mantener el rayo durante una sola explosión. El Pinsir estaba cansado por el ataque y se desplomó en el suelo por un momento, aunque empezó a levantarse. Cuando estuvo listo para pelear de nuevo, Jonathan ya había actuado. Asqua. Él dijo. Charmander echó la cabeza hacia atrás y lanzó una pequeña bola de fuego que golpeó a Pinsir. El cansado insecto no tuvo ninguna posibilidad contra el ataque y se desmayó, dejando a Jonathan con una sonrisa de satisfacción y al Samurai Kid con una expresión aplastada. ¿Cómo venciste a mi Pinsir? El niño Samurai gritó enojado. Tu Pokémon no debería haber podido esquivar el hiperrayo. Oh, cálmate. Respondió Jonathan, acariciando la cabeza de Charmander antes de devolverle el lagarto. Tal vez si hubieras entrenado a tu Pinsir con él, habrías ganado. La cara del niño se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a insultarme? Todavía me queda un Pokémon. Vuelve a sacar tu lagarto.
Bien, solo espero. Jonathan dejó de hablar cuando comenzó a escuchar docenas de batir de alas y un zumbido bajo que resonaba por todo el bosque. Todos miraron nerviosamente alrededor del claro mientras el zumbido se hacía más fuerte. Jonathan rápidamente soltó a Charmander nuevamente. Ash y Amelia liberaron a todos sus Pokémon, temerosos de lo que fuera que estuviera causando el ruido. El Samurai Kid simplemente huyó lo más rápido que pudo, algo que les hizo darse cuenta de que la situación era muy mala. Unos momentos más tarde, una docena de Beedrill irrumpieron entre los árboles, con sus aguijones levantados y goteando veneno. Instantáneamente se concentraron en Jonathan y Charmander, aunque una poderosa brasa los obligó a mantenerse alejados. Ash sabía que no podría ayudar mucho con Nidoran, así que recordó al pequeño Pokémon. Plume estaba esperando órdenes, con las alas tensas y lista para lanzarla al aire en cualquier momento. Amelia ya había actuado y le ordenó a Bulbasaur que usara un látigo de vid y una hoja de afeitar en el Beedrill. ¡Ráfaga!, gritó, su voz apenas se escuchó por encima del fuerte zumbido. Sin embargo, el agudo oído de Plume captó sus palabras y el Pidgey estalló en el aire. Con unos pocos movimientos de sus pequeñas y poderosas alas, Plume había arrojado varios Beedrill al suelo, donde Rattata los noqueó fácilmente. Desafortunadamente, el resto del Beedrill se dio cuenta de la amenaza que representaba Plume y fue tras el pájaro. Ash gritó una advertencia, pero Plume fue demasiado lento para esquivar las numerosas púas que salieron disparadas de los aguijones del Beedrill. Las picaduras de veneno dieron en el blanco y Plume comenzó a caer al suelo. Ash corrió para atraparla, pero el Beedrill restante intentó hacerle un ataque similar. Vio las pequeñas y afiladas púas volando hacia él y cerró los ojos mientras intentaba saltar. Ash se preparó para sentir las púas inyectándole veneno, pero en lugar de eso escuchó un fuerte vendaval de viento. Abrió los ojos maravillado cuando no sintió ningún dolor y vio que los Beedrill se alejaban volando. Un pájaro magnífico voló tras ellos, arrojándolos al suelo para Rattata con un solo batir de sus poderosas alas. Cuando todos los insectos fueron derrotados, el pájaro se abalanzó sobre el hombro de Ash. Ash se dobló por el peso del pájaro, pero logró evitar caer de rodillas. Fue consciente de las miradas de asombro de sus compañeros y miró al pájaro. Un orgulloso Pidgeotto estaba posado sobre su hombro. El cuerpo había crecido y se había vuelto más poderoso, pero el brillo feroz en los ojos negros del pájaro la identificaba como Plume. Ash hizo una mueca cuando ella mordisqueó su gorra, el pájaro ahora era demasiado alto para morderle el cuello como lo había hecho antes, y el pico más afilado penetró su sombrero y extrajo un poco de sangre. Sin embargo, levantó una mano para acariciar a Plume en el pico. «Gracias por salvarme». Él susurró. Plume gorjeó, un sonido bastante desconcertante proveniente de un pájaro tan increíblemente enorme, y despegó de su hombro hacia el aire. Ash hizo una mueca cuando las afiladas garras se clavaron en sus hombros a través de su chaqueta y se clavaron en su carne. Devolvió a Plume y se volvió hacia sus asombrados compañeros. «Vayamos a Pewter», dijo antes de regresar por el sendero. Los demás miraron fijamente su espalda por un momento antes de seguirlo. XX ¿Qué clase de idiota usa hiperrayo en bosques donde se sabe que anidan los Beedrill?, exclamó Jonathan, levantando dramáticamente sus manos en el aire. ¿Cómo pudo siquiera enseñarle ese movimiento a su Pinsir? No había manera de que alguien tan inexperto lograra enseñárselo. Probablemente un Ametros ese Pinsir obviamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Recuerdas lo rápido que lo usó el Jolteon de Michael? Amelia respondió cuando entraron al centro Pokémon de Pewter City. Habían llegado a la ciudad aproximadamente una hora después de su pelea con el Beedrill y Jonathan había estado hablando de la idiotez del Samurai Kid todo el tiempo. Tanto Ash como Amelia ciertamente estuvieron de acuerdo con él, pero serían mucho más felices si dejara el tema. Aparte de un hombre extraño que intentaba que compraran rocas al azar, no había sucedido nada interesante desde que abandonaron el bosque. Suena bien. Jonathan se encogió de hombros. Entonces, ¿quién quiere pelear con Brock primero? Nuestros Pokémon están bien, aparte de algunos moretones, y quiero volver a empezar lo antes posible. El grupo se miró unos a otros, ninguno dispuesto a dejar que los demás pasaran delante de ellos. Nadie dijo nada durante un rato hasta que Amelia finalmente rompió el silencio. Piedra, papel, tijeras. Todos decidieron que eso era justo. Ash terminó ganando la mayor cantidad de 3 rondas, por lo que sería él quien pelearía contra Brock hoy. Solo esperaba que Nidoran estuviera listo.
Después de que se decidió el orden, Amelia iría después de Ash y Jonathan iría al final. Consiguieron 2 habitaciones libres en el centro Pokémon. Amelia estaría en una mientras los chicos compartirían la otra, y colocaron sus cosas en ellas. Apenas era mediodía, por lo que tuvieron tiempo suficiente para ducharse y cambiarse de ropa. Una hora más tarde, cuando todos se sintieron renovados, recibieron indicaciones para llegar al gimnasio y se dirigieron hacia él. El gimnasio estaba a poca distancia en la pequeña ciudad, y cuando finalmente llegaron, Ash prácticamente estaba saltando de emoción. El gimnasio era mucho menos imponente de lo que había imaginado, reflexionó Ash mientras caminaba hacia la pesada puerta de madera. Tenía gruesas losas de piedra en la parte delantera, sostenidas por enormes vigas de madera. Sin embargo, la piedra solo cubría el frente. Por detrás y por los lados era simplemente un edificio de aspecto normal. Ash y los demás lucharon por abrir la pesada puerta, aunque un buen empujón la obligó hacia adentro. La habitación estaba oscura y podía sentir la piedra dura debajo de sus pies mientras caminaba lentamente. Vio que había un sendero delgado de piedra aplanada que conducía a una pequeña área iluminada. Un adolescente de piel oscura y un chaleco verde estaba sentado en un pequeño pedestal. Ash asumió que era Brock. El adolescente se quedó quieto cuando los vio entrar. ¿Para qué estás aquí?, preguntó con voz profunda. Ash respiró hondo e ignoró su nerviosismo. Estoy aquí para luchar contra ti por la insignia de Boulder, respondió. Brock asintió. Ash notó que los ojos del adolescente estaban casi completamente cerrados, por extraño que parezca, y comenzó a hablar de nuevo. Será una batalla de 2 contra 2. Puedes cambiar de Pokémon. La victoria solo será para quien elimine a todos los Pokémon de su oponente, aunque se permite la pérdida. ¿Estás listo? Ash asintió. Brock se levantó y los condujo a una habitación enorme. Miró con asombro la enorme cámara mientras entraba y examinaba el paisaje cuidadosamente. El interior del gimnasio había sido cuidadosamente moldeado en un campo de batalla rocoso con una pequeña área plana en el centro. Miró a su alrededor y vio que había balcones muy por encima del campo de batalla, presumiblemente para los espectadores. Ash notó que Brock había caminado hacia el lado opuesto del enorme campo de batalla y estaba esperando pacientemente a que Ash terminara de mirar a su alrededor. Vio a Jonathan y Amelia en un balcón. ¿Estás listo?, gritó Brock. Ash asintió y envió a Nidoran. La pequeña criatura gruñó cuando apareció en el centro del campo. Tu Pokémon es lindo, Brock gritó. Pero no es rival para mí. Ve, Geodude. Una roca redonda con ojos pequeños y brillantes y 2 brazos de apariencia poderosa apareció frente a Nidoran. Aplastó sus puños de piedra antes de mirar a la pequeña criatura rosa. Nidoran le gruñó y extendió sus púas. Comenzar, gritó el entrenador del gimnasio que estaría supervisando el partido. Ash no perdió el tiempo. Patada de enfoque, gritó. Ash no quería que Brock supiera qué estaba haciendo exactamente, así que cambió el combo de energía de enfoque y patada doble a patada de enfoque. Nidoran instantáneamente se tensó antes de saltar tan alto como pudo. Abordar, Brock dijo perezosamente. Geodude intentó estrellarse contra Nidoran, pero al pasar por debajo de la pequeña criatura, Nidoran realizó una doble patada. Los pies brillantes de Nidoran parecieron aterrizar en el lugar justo y el Geodude quedó inconsciente. Impresionante, murmuró Brock antes de agarrar otra Pokébola. Pero eso fue solo práctica. Vamos, Onix. Ash palideció cuando la enorme serpiente de piedra se materializó frente a Nidoran, con su cresta bajada mientras miraba a Nidoran. Su Pokémon retrocedió un poco, sus grandes orejas se movían nerviosamente, pero Nidoran no huyó. Sus púas comenzaron a filtrar más veneno mientras le gruñía al Onix. Golpe corporal, Brock ordenó. El Onix rugió y dejó caer su cuerpo encima de Nidoran. Ash no tuvo que decirle a Nidoran que se apartara del camino. Sus pensamientos se aceleraron mientras intentaba encontrar una manera de derrotar al Onix. Los Onix no eran tan poderosos como parecían, pero su enorme masa intimidaba a los Pokémon e incluso hacía que un placaje fuera ridículamente poderoso. Sin embargo, sus cuerpos no eran muy duros y podían ser penetrados con el ataque correcto. Patada de enfoque, repitió Ash. Las orejas de Nidoran se movieron en confirmación y se tensaron antes de saltar en el aire. Onix no se molestó en esquivarlo, confiado en su defensa. Brock debería haber sido más cauteloso. El ataque tuvo un lugar afortunado, la piel suave entre los segmentos rocosos, y Onix rugió de dolor. Ash sonrió y comenzó a ordenar un ataque de seguimiento, pero Brock fue más rápido. Excavar.
Onix se impulsó en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Su cuerpo rápidamente desapareció en el agujero hecho por su cresta y Ash se dio cuenta de que esto podría ser el final para Nidoran. No había manera de que pudiera defenderse de un Onix usando excavación. Todo lo que podía hacer era aprovechar la oportunidad de cualquier manera que pudiera. ¡Corre, Nidoran! Él gritó. Nidoran obedeció y corrió en patrones aleatorios entre los pequeños riscos rocosos y el suelo de tierra. Sin embargo, hizo poco. Unos segundos después, Onix estalló en el suelo directamente debajo de Nidoran. Ash tragó saliva cuando Nidoran salió volando por el aire, impulsado por la cresta de Onix. Si Nidoran simplemente aterrizara en el suelo, resultaría gravemente herido. Pero si encontraba una manera de deshacerse de esa energía, patada de enfoque. Ash gritó desesperado. Los ojos de Brock se abrieron y comenzó a gritarle a su Onix que volviera a acabar. El Onix era demasiado lento para evitar el poderoso ataque de Nidoran. Los pies de Nidoran brillaron mientras pateaba a la serpiente de piedra. La enorme cantidad de energía que había acumulado durante la caída se destinó al ataque a la gran cabeza de Onix. El ataque de Nidoran provocó pequeñas grietas en la cabeza de Onix y dejó inconsciente al tipo de roca. Cuando el enorme cuerpo de Onix cayó al suelo, se levantó una gran cantidad de polvo. Ash contuvo la respiración y en silencio esperó que Nidoran estuviera bien. No había podido ver el cuerpo de la pequeña criatura debido al polvo y no sabía cuán gravemente había resultado herido por la caída. No hubo nada más que silencio en la cámara mientras esperaban que el polvo se disipara. Ash soltó el aliento cuando el polvo se disipó, revelando que Nidoran lentamente salía del cuerpo de Onix. Nidoran corrió hacia Ash emocionado cuando estuvo a salvo fuera del Onix. Ash lo elogió y le dio unas palmaditas en la cabeza al pequeño Pokémon durante un rato antes de devolverle al Pokémon cansado. Cuando se levantó de su posición de rodillas, se dio cuenta de una figura alta a solo unos metros de él. Lo hiciste bien, admitió Brock, mostrando una pequeña placa con forma de roca. Aquí está la insignia de Boulder. ¿Tus amigos volverán mañana? Gracias. Estarán aquí mañana. Brock asintió con satisfacción. Ash supuso que necesitaba algo de emoción. No podría ser fácil estar sentado en ese pedestal todo el día. Ash pronto se encontró fuera del gimnasio con Amelia y Jonathan. Parecían bastante impresionados con su actuación, aunque él simplemente estaba contento de que Nidoran no hubiera resultado herido y de haber ganado la batalla. Eso fue asombroso, dijo Amelia en voz alta, atrayendo la atención de varios transeúntes. Pensé que terminarías perdiendo contra el Onix, pero en realidad lograste una victoria sin que Nidoran se desmayara. Jonathan y yo vamos a tener que hacerlo muy bien para superarte. Jonathan se limitó a asentir, aunque tenía una sonrisa en el rostro. Ash esperaba que sus dos amigos ganaran la batalla. XXX La batalla de Amelia acababa de comenzar. Era una batalla 1 a 1 y ella había elegido a Bulbasaur. Brock había usado su Onix nuevamente y parecía más cauteloso que el día anterior. Intentó esquivar los peores ataques y le fue sorprendentemente bien para una criatura tan voluminosa. Lanzamiento de piedras. Brock ordenó. Onix arrancó un pedazo de una de las pequeñas montañas con su poderosa boca y se lo arrojó a Bulbasaur. Esquivar, gritó Amelia. Bulbasaur usó sus enredaderas para levantarse y evitar el enorme trozo de roca. Ahora, látigo de Vid. Ella lloró. Su Pokémon arremetió contra el Onix con sus enredaderas, el ataque efectivo cortó la gruesa piedra de su cuerpo. Bulbasaur continuó usando el látigo de Vid contra el debilitado Onix, aunque Brock pronto puso fin a eso. Excavar. Onix realizó la misma maniobra que había hecho con Nidoran y abrió un túnel a través de la tierra hasta que estuvo directamente debajo de Bulbasaur. Amelia esperaba eso e hizo que Bulbasaur se alejara con sus enredaderas. Onix surgió del suelo, haciendo llover trozos de tierra sobre Bulbasaur y los dos entrenadores y creando una enorme nube de polvo. Parecía saber dónde estaba Bulbasaur, ya que rápidamente se dirigió hacia un lugar específico. Aturde la espora, gritó Amelia, reacia a dejar que el Onix se acercara a Bulbasaur. Ash pudo ver apenas el más mínimo indicio de esporas doradas que cubrían la enorme serpiente de piedra antes de que el polvo se la tragara nuevamente. Golpe, dijo Brock. Onix rugió y salió de la nube de polvo antes de caer sobre Bulbasaur. Sus movimientos eran lentos y gruesos, lo que demostraba que la espora aturdidora había funcionado eficazmente. Amelia le ordenó a Bulbasaur que lo esquivara y Ash vio apenas el más mínimo indicio de un pequeño cuerpo verde a través de la nube. Ahora, hoja de afeitar. Termina con látigo de Vid, ordenó Amelia.
Bulbasaur, ahora fuera de la nube de polvo, obedeció y disparó docenas de hojas afiladas contra la serpiente de piedra. Onix rugió de dolor cuando las hojas cortaron su cuerpo de piedra, pero colapsó cuando Bulbasaur usó el látigo de Bit por última vez. Brock suspiró cuando Onix cayó al suelo, pero de todos modos le entregó a Amelia la insignia de roca. Amelia sonrió y salió corriendo del gimnasio después de elogiar a Bulbasaur por su victoria. XXX garra de metal, dijo Jonathan. Las garras de Charmander se volvieron metálicas y brillantes cuando se clavaron en el grabador de Brock. El tipo de roca rugió de dolor y trató de defenderse, pero Charmander ignoró su resistencia y continuó atacándolo. Después de unos momentos, el Graveler se desmayó y Brock lanzó un Rhyhorn. Miró tontamente a su alrededor durante unos segundos antes de centrarse en el tipo de fuego. El Rhyhorn cargó contra el lagarto, rugiendo ferozmente mientras se acercaba a su objetivo. Barra de metal. Jonathan repitió perezosamente. Charmander asintió y casualmente esquivó el Rhyhorn que cargaba, destrozando el cuerpo de piedra de su oponente mientras el Rhyhorn pasaba. El Rhyhorn intentó girar y atacar a Charmander, pero terminó volteándose y estrellándose contra una de las colinas de piedra. Ash y Amelia parpadearon cuando el Rhyhorn accidentalmente se apagó. La batalla de Jonathan había sido más corta que la de cualquiera de ellos y él y Charmander habían demostrado ser luchadores poderosos. Charmander era sorprendentemente ágil y rápido, aunque apenas logró esquivar los peores ataques de las rocas. Brock parecía igual de estupefacto mientras caminaba rígidamente hacia Jonathan y le entregaba la insignia de roca. También parecía estar hablando de algo con el otro chico y Ash vio al líder del gimnasio recuperar Rhyhorn y entregarle la Pokébola a Jonathan, quien con reverencia la tomó de las manos callosas de Brock. ¿Acaba de darle a Jonathan un Rhyhorn?, Ash le preguntó a Amelia mientras se levantaban y salían del balcón. Parece que es así. Amelia respondió, igualmente estupefacta. Aunque Jonathan era un buen tipo, no era alguien a quien le darías un Pokémon. A veces puede ser bastante irresponsable. Ash simplemente se encogió de hombros y salió del gimnasio, seguido de cerca por Amelia. Jonathan tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras los esperaba. Estaba lanzando la Pokébola hacia arriba y hacia abajo en el aire y al principio no pareció notarlos. Cuando Amelia le dio una palmadita en el hombro, él apartó los ojos de la Pokébola. ¿Puedes creerlo?, gritó emocionado. Brock me dio un Pokémon. Y también obtuve la insignia Boulder. ¿Por qué te dio ese Rhyhorn?, se preguntó Amelia. Jonathan se animó aún más y parecía prácticamente estar saltando de emoción. Brock dijo que estaba causando problemas alrededor de Twitter, así que tuvo que ir a atraparlo. No quiere dedicar tiempo a entrenarlo cuando ya tiene varios equipos buenos y pensó que podría usarlo. Brock vio que solo tenía a Charmander, así que decidió que yo podría darle un mejor uso al Rhyhorn que cualquiera de ustedes. Eso tiene sentido. Ash se encogió de hombros. De todos modos, preparémonos. ¿Ambos tienen todo empacado? Sí. Amelia respondió. Ojalá podamos llegar al Monte Moon dentro de una semana. No quiero volver a estar en la naturaleza por tanto tiempo. Acordado, dijo Jonathan. Estoy completamente listo. Regresemos al centro Pokémon Y. De repente, el extraño hombre que había estado intentando venderles piedras fuera de la ciudad pasó junto a ellos y entró corriendo al gimnasio. Todos miraron al hombre de forma extraña antes de encogerse de hombros y continuar su camino hacia el centro Pokémon. Últimamente habían estado conociendo a mucha gente rara. XXXXXX Ash estaba afuera de Twitter con sus amigos. Plume volaba sobre ellos, explorando su camino e informando sobre peligros potenciales. El camino podía ser peligroso y traicionero a veces, por lo que toda la seguridad ayudó. Amelia y Jonathan estaban junto a él, ambos parecían ansiosos y decididos a pasar el Monte Moon y entrar en Cerulean City. Sería un largo viaje, pero cuando terminaran serían mucho más fuertes. Él sonrió y comenzó a caminar. Quizás ellos tuvieran todo el tiempo del mundo, pero él no tenía toda la paciencia del mundo. Ash quería llegar a Cerulean lo más rápido que pudiera. Y luego podría demostrar lo bueno que era. A ver. No se me desanime los nuevos que nunca han escuchado este fanfic. Ash solo viajará con Jonathan y Amelia 3 capítulos. El fanfic empieza a ponerse bueno a partir del cap 4, por lo que les pido que lleguen hasta allí antes de poner comentarios estúpidos, por Dios. Verán que van a querer ver el fanfic más de una vez cuando termine y nos pongamos a la par con el autor. Solo eso, chicos, jejejeje. Fin del capítulo.